Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 6. Las estrellas no arden, ellas gritan. Habría pensado que después de millones de años, las cosas serían diferentes, pero no fue el caso en absoluto. Cocabiel reflexionó mientras observaba desde lejos una estrella que había consumido todo su hidrógeno. Comenzó a convertirse en una supernova. Siempre fue lo mismo. Siempre fue la misma alegría, los mismos problemas, el mismo miedo, el mismo odio. Extrañaba a su padre y a su hermano, para ser honesto. Cuando todavía estaban vivos, las cosas eran más simples. Solo estaba luchando, tratando de matar al otro, nada más. Desafortunadamente, las cosas habían cambiado. Ahora estaban cargados con una palabra que él odiaba tanto: responsabilidad. Se suponía que debían preocuparse por aquellos más débiles que ellos bajo su bandera. Se suponía que estaban bien con el estancamiento entre las facciones abrahámicas. Cocabiel solo podía verlo como un insulto. ¿Cuántos han muerto con el objetivo de que las cosas cambien? ¿Cuántos han muerto para que se cree un nuevo orden mundial? ¿Cuántos han muerto para poder vengar a sus hijos Nephilim masacrados por Gabriel y Uriel? Este estancamiento, esta pieza no era más que un insulto a sus hermanos muertos. Cambio, Cocabiel lo anhelaba como un hombre deshidratado en el desierto. Azazel, el tonto, pensó en marcar el comienzo. A su alrededor, la infinita oscuridad del espacio comenzó a arder. Azazel pensó en pisotear todo por lo que habían luchado. Hacer las paces con los demonios. Los engendros menores de los demonios que habían traicionado en el pasado a sus hermanos caídos. Los ángeles, esos bastardos alados santurrones, más robots que seres vivos que eligieron matar a sus propios parientes con sonrisas en sus rostros. Cocabiel era muchas cosas, pero una de las cosas que no era un hipócrita. Él no aceptaría un fin donde tanto los ángeles como los demonios no fueran aplastados. La estrella estaba cerca de su final. Viviste mucho tiempo, hija mía, habló el ángel caído. La estrella habló en un idioma que Cocabiel fue el último ser en entender. Mi deber, ¿lo hice bien? La estrella preguntó a través de brumas de llamaradas solares y emisiones de luz. Ejecutaste tu deber sin falta, aseguró Cocabiel a la estrella moribunda. Estoy orgulloso y sé que ellos también lo estarían. Como si sus palabras fueran el gatillo, Cocabiel sintió la luz. El alma de la estrella se desvanece dejando atrás una cáscara vacía. Cocabiel dirigió la palma de su mano derecha al cadáver de la estrella. Los hilos de lo que parecía ser luz comenzaron a crecer desde la estrella muerta hacia el ángel caído. La luz tocó la mano del ángel caído y por un momento, parecía como si el universo estuviera conteniendo la respiración. La estrella perdió su forma y, como en un vórtice, se sumergió en la mano del ángel caído. Los ojos del ángel caído se iluminaron. La oscuridad hecha forma que adornaba sus alas fue ahuyentada para tomar la forma de alas blancas como la nieve con marcas geométricas y runas enoquianas. Un halo de oro parpadeó sobre su cabeza. Cocabiel ha conocido a la muerte. Donde la mayoría la temía e hizo todo lo posible para esconderse de su mirada, Cocabiel no lo hizo. Cuando casi había muerto luchando contra uno de los herederos de los aspectos de su padre cuando se había roto, ella estaba allí en toda su belleza y mirando al infinito. Cocabiel tuvo una epifanía. ¿Por qué debería temer a la muerte cuando ella era tan hermosa? ¿Por qué debería temer a la nada cuando las cosas más bellas nunca se desvanecen? Incluso si muriera, su causa perduraría mucho después de que se hubiera ido si era la correcta, y Cocabiel sabía que tenía razón. Dios estaba muerto, sus herederos estaban muertos con él o reducidos a la sombra de sus antiguos seres. El observador apretó los dientes con dolor mientras sentía que se arrastraba, moviéndose en su espalda. Su agonía terminó con el crecimiento de otro par de alas. Significaba una cosa, que su trono estaba listo para ser usurpado. El observador, no los serafines, dejaron que su mirada atravesara las diferentes capas del cielo hasta una habitación vacía con un trono, al lugar donde habían estado solos, tan diferentes y más que cualquier otro ángel que su padre había hecho. Cocabiel ganará contra los demonios y los ángeles, los aplastará. Hará lo mismo con cualquier cita pagana para ponerse en su camino y, al final, reclamará el trono no por derecho de nacimiento sino por sus dificultades, de su voluntad. Mi señor Cocabiel, hemos terminado la tarea que nos instruiste, dijo un ángel caído detrás de él. No soy ningún señor, Ariel, respondió Cocabiel al ángel caído sin mirar. Somos hermanos luchando por lo que hay que hacer, por lo que es justo. El señorío es un concepto que fue creado por un pedazo de mierda narcisista y egoísta con un complejo inferior para que pudiera sentir que importa, que él podría escapar de ella. Finalmente se volvió para mirar al otro ángel caído. Ariel había sido un querubín antes de su caída.
Sus 8 alas destacaron ese hecho. Ariel había caído porque había sido compasivo. Los querubines habían sido enviados en una misión en la que se suponía que mataría a un niño Nepilim, un ángel caído y un cuadro armados. Ariel se había colado en la ciudad donde el niño vivía disfrazado de una anciana frágil. Ariel no sabía cómo eran los Nepilim, así que tuvo que quedarse más tiempo para determinar quién era su objetivo. Mientras estaba en esta misión, Ariel construyó involuntariamente lo que podría llamarse una amistad con uno de los niños de la ciudad. El niño se llamaba Amos. El niño había visto a una anciana frágil, viviendo sola y se había encargado desde la primera vez que la había visto para facilitarle las cosas. El niño cada vez que su madre cocinaba dividía su porción para compartir con el ángel disfrazado o trataba de ayudar a la anciana frágil a caminar dejándola apoyarse él. Duró 7 meses. Ariel le había admitido que en ese momento olvidaron que estaban en una misión sancionada por el cielo. El mundo era cruel. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo malo sucediera y, como todo lo que sale mal, comenzó debido a los demonios. Un grupo de demonios había esperado hasta que Armaros no estuviera allí para atacar. La mayoría de ellos hicieron poco o ningún daño debido al hecho de que la ciudad de humanos que atacaron tenía a sus defensores entrenados e instruidos por Armaros. Un diablo pudo colarse en la ciudad y, desafortunadamente, los primeros que vio fueron el disfrazado Ariel y el niño. El diablo los había atacado tratando de hacer un derramamiento de sangre antes de su inevitable desaparición. Amos había estado asustado no solo por sí mismo, sino también por la anciana que ahora estaba considerando como familia. Amos había usado el poder que heredó de su padre ángel caído, el poder de deshacer todo y lo había usado en el diablo. El diablo había sido devuelto a la nada del antes de su creación. Un niño tuvo que matar y manchar su inocencia para proteger a alguien. Amos había matado por Ariel y se suponía que Ariel mataría a Amos. Ariel en ese momento le había dicho que sabía en ese momento que era imposible para él tener éxito en su misión. Ariel sabía que mientras desobedeciera el decreto de los cielos, sería prohibido en el mejor de los casos y asesinado en el peor. Ariel sacrificó todo lo que siempre quiso, el amor de su padre y sus hermanos, el cielo en el que creció por el hijo de un ángel caído y por eso, los querubines cayeron. Los querubines disfrazados habían esperado esa noche después de que la mayoría estaban dormidos para abandonar la ciudad. Cuando Cocabiel lo conoció, el otro caído había estado en el acto de terminar con su propia vida. Armaros había sabido desde el principio que Ariel incluso disfrazado había sido un ángel pero no había hecho nada. Había querido esperar para ver si los querubines habían sido una amenaza o podrían convertirse en un aliado, así que cuando Ariel había tratado de acabar con él mismo, algo que desafortunadamente era común de los ángeles recién caídos, Cocabiel había estado listo para intervenir y detenerlo. ¿Recuerdas lo que me preguntaste cuando nos conocimos? Cocabiel le preguntó al ángel caído. Ariel se rió entre dientes. Sí, lo recuerdo. Mi existencia ahora no tiene valor. ¿Por qué buscas preservarlo? Ariel le había preguntado. Cocabiel había respondido diciendo perder tu vida lastimaría a Amos. Él mató por ti porque te ama, piensa que vales algo. Perdiste todo. No es un final, solo un comienzo si nos dejas ayudarte. Él había presentado su mano al otro caído esperando que él la agarrara. Déjanos dar más que todo lo que pierdes. Tu vida, dásela a nosotros y te prometo bajo el éter y sobre el abismo, ante el infinito que haré todo lo posible para que cuando dejes este mundo, no estarás lleno de remordimientos. Cocabiel había sentido la atención de lo interminable sobre él, pero no había vacilado. No entiendo por qué. No sirvo para nada, soy inútil y sin embargo estás aquí un ángel de 10 alas, jurando ante fuerzas etéreas que me cuidarás. Ariel había hablado desconcertado mientras miraba la mano de Cocabiel. Es simple, todas las vidas valen la pena. La única forma en que se nos mostró que importábamos, que merecíamos su amor fue por su utilidad, pero el amor verdadero es libre e incondicional. Yo, quiero un mundo donde todos mis hermanos puedan encontrar la felicidad sin tener que sacrificarse por ella. El ángel le había agarrado la mano. Ese sueño tuyo es hermoso. ¿Cómo te llamas? El ángel caído había preguntado. Cocabiel, el ángel de las estrellas, había respondido. Su reminiscencia fue cortada por Ariel. Todavía no entiendo cómo puedes tener alas blancas. Realmente no sé por qué, respondió. Tal vez mis acciones están de acuerdo con lo que mi padre hubiera querido y debido a esto, el sistema que había construido antes de su desaparición me las devolvió. Había dudas escritas sobre la cara de Ariel. ¿Realmente crees que es la causa? No, admitió Cocabiel. Creo que esas alas, las recuperé porque las quería. Realmente no te sigo.
Si fuera el caso, todos los caídos habrían vuelto a sus cielos, le dijo Ariel. Cocabiel podía entender su línea de pensamiento. ¿Cuántos caídos habían pensado que los actos virtuosos arrojarían la oscuridad de sus alas? ¿Cuántos caídos habían ido en peregrinaciones, cayendo presa de seres más fuertes para que pudieran recuperar su amor? ¿Cuántos caídos habían pensado que caer sobre su propia espada se absolvería de sus pecados para que por menos de un instante, pudieran sentir de nuevo su amor? Todo por la risa, no en ese sentido. No pedí su perdón, e incluso si me lo había dado, no lo habría aceptado. Sucedió porque dejé de creer que Cocabiel merecía todo lo malo que me había pasado, habló Cocabiel. Mi caída del cielo, la pérdida de mis hijos, la pérdida de aquellos que lucharon en mi estandarte, las vidas que tomé. Después de todos esos millones de años de guerra, supervivencia y matanza sin fin, pensé que me lo merecía. Cocabiel se rió entre dientes. La próxima vez que vea el espectro, tendré que agradecerle. Me hizo darme cuenta de que todo lo que he hecho era correcto. Estoy seguro de que no era su objetivo, pero me hizo darme cuenta de que la pérdida de mis hijos a manos de Gabriel, que todas esas cosas, que no eran mi culpa. Ariel estaba gaping en él. Estás hablando de autorrealización. Si lo que dices es verdad, lo cambiará todo. O tal vez nada, agregó Cocabiel. Incluso si todos los caídos se elevaran a sus formas anteriores, ¿crees que perdonarían, que podrían olvidar todo lo que sus hermanos, aquellos que nunca cayeron, les hicieron? Tienes razón, Ariel admitió que su conmoción se había convertido en decepción. Al nivel de su oreja derecha, un pequeño círculo violeta ardiente apareció rodeándolo. Cocabiel volvió a centrarse en las estrellas. Ragiel y sus herramientas. A su hermano mayor le gustaba crear y crear cosas. Al principio, su interés solo había sido alrededor de las armas, y no podía contener la risa que escapó de los cosméticos de Cocabiel. Cocabiel y los demás siempre lo habían señalado sobre la cabeza de Ragiel cada vez que pensaban que el ego de su hermano mayor necesitaba ser revisado. Una de las razones por las que Cocabiel quería ganar esta guerra era para deshacer cada maldición o error que su padre había infligido al mundo. Ragiel, incluso si parecía difícil de creer, antes de la inundación realmente se había enamorado de una mujer humana. Tuvieron hijos. Cocabiel incluso hasta el día de hoy nunca había visto a Azazel más feliz, más orgulloso. Ragiel había sido su líder, así que cuando la ira de los cielos cayó sobre ellos, el que fue señalado personalmente por su padre había sido Ragiel. Su nombre le fue quitado. Sus hijos, a quienes amaba mucho, torturaron y decapitaron ante sus ojos. El alma de la mujer que amaba se extinguió, completamente destruida. Su padre lo retorció, cambió su naturaleza y le dio el nombre del chivo expiatorio, de Azazel. Cuando todos habían sido encarcelados bajo la tierra en la oscuridad, su hermano fue enterrado con los cadáveres en descomposición de sus hijos. Si eso no fuera suficiente, cuando pudieran liberarse, aprenderían con angustia y tristeza que Ragiel, ahora Azazel, fue maldecido por su padre, incapaz de traer niños al mundo de nuevo. Maldiciones, bendiciones, todos eran iguales en su raíz. Solo se los veía como diferentes, debido a si los tocados por ellos los encontraban bonitos o no. Esta fue la razón por la que Azazel estudió engranajes sagrados con tanto celo. Esta fue la razón por la que su hermano había hecho cosas que un joven le habría vomitado. Azazel quería romper la maldición infligida a él estudiando las bendiciones de los dioses, los engranajes sagrados y el sistema que su padre dejó antes de su desaparición. Azazel era más un cadáver vivo que cualquier otra cosa. Tal vez solo Cocabiel podía verlo, pero a sus ojos, su hermano ya estaba muerto. Había perdido la cosa más preciosa que jamás haya tenido, su esposa e hijos. Estaba claro que todo el libertinaje en el que se arrojaron los caídos mayores era para olvidar, tal vez para llenar el agujero abierto en su corazón dejado por la muerte de sus seres queridos, pero estaba claro hasta ahora que era inútil. Cocabiel sabía que la única razón por la que su hermano mayor no se había desvanecido era porque su nuevo nombre de chivo expiatorio lo hacía incapaz de hacerlo. Por eso Cocabiel necesitaba ganar. No era solo para él y su orgullo, era para su familia. ¿Todo está listo, Cocabiel?, dijo Ariel detrás de él. Cocabiel centró su atención en la tierra, más precisamente en el Vaticano en Roma. El Papa, el supuesto elegido, el puente entre los cielos y la tierra, predicaba sobre cosas que Cocabiel no veía la importancia de tratar de saber. A su alrededor había cardenales, santos vivos modernos, exorcistas de alto rango, conscientes del mundo sobrenatural. «Dales la señal», susurró el ángel de las 12 alas. «Hazlo ahora». Escuchó a Ariel decir en el círculo mágico violeta. «Por eso es que tenemos
Las palabras del Papa fueron cortadas por una espada en su garganta, una espada demoníaca. Podía ver la realización entrar en los ojos de los demás por el ensanchamiento de sus ojos. Desafortunadamente para ellos, la sorpresa de Cocabiel no se detuvo en eso. La espada incrustada en la carne del Papa comenzó a brillar intensamente antes de detonar. El más rápido de ellos pudo salir corriendo de la habitación y el más fuerte de ellos simplemente hundió la explosión. Los otros que no eran lo suficientemente fuertes o lo suficientemente rápidos o incluso con la suerte murieron. Con sus ojos, Cocabiel pudo ver que otras partes del Vaticano estaban explotando. Vio cómo los edificios caían y se aplastaban en una pulpa que conmocionaba a los creyentes. Niños, creyentes, no creyentes, sacerdotes, monjas, la muerte vino a todos ellos indiscriminadamente. Miles de muertes, miles de vidas borradas en un solo momento. Observó cómo murieron orando y maldiciendo a un Dios que nunca respondería. Espero que la energía demoníaca de las armas fuera lo suficientemente potente, murmuró Cocabiel. Según nuestros cálculos, el miasma de la energía demoníaca sería tan espeso que podría ser visto incluso por lo mundano. Debido a su naturaleza, es solo una cuestión de tiempo antes de que aumente el recuento de muertes. Incluso si los ángeles vienen del cielo ahora, no importaría, me aseguré de esto, le dijo Ariel. ¿Todo el FAE? Cocabiel se burló de él. La mayor parte del trabajo vino de mí. Es solo que su tecnología y magia son imposibles de entender. Es como si cuanto más lo intento, menos tiene sentido, habló Ariel. Hadas, Firefolks, monstruos, los locos. Todos vinieron en muchas formas y tenían muchos nombres. Lo que los definió como una raza fue la locura colectiva que habían heredado de su antepasado. El primer Fae había sido un Nepilim. El nombre de los Nepilim había sido Absalón y él había sido el único hijo que Cocabiel había traído al mundo. Los Nepilim habían visto cómo sus hermanos estaban siendo masacrados por Gabriel y los ángeles bajo su bandera. Absalón había visto cómo los vigilantes estaban rotos y encadenados ante el arcángel demiúrgico. Cocabiel había estado conectado a su hijo mentalmente y el miedo que había estado corriendo por las venas de su hijo había sido lo que Cocabiel solo podía llamar primordial, desprovisto de todo pensamiento. Cocabiel le había enseñado a su hijo a hablar con las estrellas y los cuerpos celestes. Su hijo combinó la magia que Grigori enseñó y el poder que había heredado para hacer algo espectacular. Su hijo pudo hacerse notar por Delirium. Le rogó al infinito que salvara su vida y al infinito aceptado cambiando el Animus, el ser central de su hijo. Absalón fue reclamado por Delirium y con él, Cocabiel perdió a su hijo. Absalón murió y Oberón nació. Absalón y sus descendientes después de él decidieron vivir en el reino de lo infinito, algo que los deformó aún más. Sabían cosas que hacían que la realidad gritara de agonía cuando se pronunciaban, su magia y su oficio eran algo más allá de la comprensión capaz de hazañas, que eran iguales a las hechas por los gemelos Michael y Helen. Absalón a pesar de que ha sido deformado todavía era su hijo y había mantenido incluso en su locura su odio por el padre de Cocabiel, algo que todos sus descendientes también heredaron. Ese odio también involucraba todo lo que su padre había creado. Cuando se había aventurado en el retorcido y enloquecedor reino de lo interminable y pidió la ayuda de Defaes para deshacer todo lo que su padre había construido, lo aceptaron. A pesar de que a Cocabiel le hubiera gustado comenzar personalmente la nueva gran guerra, hacerlo solo habría resultado en que perdiera más de sus hermanos caídos. En cambio, Cocabiel había decidido facilitar su tarea simplemente culpando a los demonios. Es como si se les creyera si negaran que el ataque provenía de ellos porque nadie confiaba en ellos. El cielo y el infierno entrarían en guerra, haciéndose sangrar mutuamente. Cocabiel esperaría, sería paciente y golpearía en la primera buena ocasión. El juego estaba en marcha y a Cocabiel nunca le había gustado perder. Era hora de que el mundo cambiara. Era hora de que un nuevo dios tomara asiento en el trono. Capítulo 7 se llama Caída libre por una razón. Me desperté sintiéndome ansioso. Era el tipo de ansiedad que dificultaba la respiración, te paralizaba como si hubiera un peligro alrededor. Me levanté lentamente de mi cama. Mi mirada se volvió hacia la persona con la que había compartido esta net. A mi lado, Akeno, su forma desnuda debajo de las fundas de seda todavía estaba dormida. Parecía una obra de arte, como algo que debería exponerse en un museo. Parecía algo irreal, fuera de este mundo. Cuando volvimos de Shibuya, ella me preguntó si podría haber dormido a mi lado. Lo acepté. Se suponía que hoy era el día en que se suponía que debía regresar a la Academia Kuo, regresar a la escuela secundaria. Francamente, no estaba contento con la idea, pero sabía que era algo que si no lo hacía solo crearía problemas.
Después de todo, el original Rías Gremory había amado la escuela. No había heredado ese amor, pero demasiados cambios drásticos demasiado rápidos solo traerían algo de atención no deseada. Así que dejé a regañadientes la comodidad divina de la cama para entrar en el baño. El baño se parecía menos a uno y más a un spa gigantesco. Con los candelabros dorados, el mármol lavado con rubíes rojos. La opulencia era casi repugnante. Dejé de concentrarme en la forma en que se veía el baño y caminé hacia un espejo. El espejo confirmó que mi mayor temor no era real. Todas esas cosas realmente habían sucedido. Cabello escarlata, ojos verde azules que parecían cristales, una cara hermosa en forma de corazón sin mancha, piel de alabastro y un cuerpo desnudo que solo podía llamarse pecaminoso. Yo era realmente Rías Gremory. Realmente había muerto y reencarnado en una novela ligera. Es solo ahora que me estaba golpeando. Había muerto solo. Todos los sacrificios que he hecho, todas las dificultades por las que he pasado, han sido al final por nada. Observé cómo las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de la belleza pelirroja en el espejo. Debería estar triste, debería estar en pánico, pero ¿por qué era feliz? Morí y estaba feliz. Una risa rota escapó de mis labios. Me preguntaba cómo habrían reaccionado si me hubieran visto así. Esto fue muy divertido pero jodido. Sentí que los brazos me abrazaban por detrás. Sabía que era Akeno. Vaporicé mis lágrimas con el poder de la destrucción. Lo siento si te he despertado. No lo hiciste, respondió ella. Rías, ¿estás bien? Ella me preguntó. Soy Akeno, no te preocupes, le dije. Es mi papel preocuparme, susurró en mi oído derecho. Soy tu reina. Por favor, Rías, háblame, me dijo. Tengo todo lo que siempre he querido. Debería ser feliz pero no lo sé. Me siento indigno de todo esto, le admití. No le había mentido. Lo que le dije era cierto. Me encantó esta nueva vida, oportunidad que me dieron. Ahora era literalmente un ser inmortal rico y más que hermoso capaz de deformar la realidad. Deservando. Ella habló. Una cosa que la vida me enseñó es que nadie, ya sea que piensen que son merecedores o no merecedores. Esas cosas no importan. La dignidad no importa. Lo que importa eres tú, lo que haces con esas bendiciones o maldiciones. ¿Es una manera de decirme que deje de preocuparme? Le pregunté. A veces, puedes ser tan ingenuo, Rías. No lo soy, respondí con falsa indignación. ¿Realmente? ¿Quieres que te recuerde el día que enviaste más de $1 millón a un príncipe nigeriano después de que te lo pidiera? Ella habló. ¿Cómo se suponía que debía saber que era falso? En la defensa del yo original, el estafador había sido muy convincente. ¿O esa vez creías que hacer que un pollo comiera un durazno de dragón lo convertiría en uno? Ella dijo. Bien, había estado muy protegido. También fue culpa de Surtre Jr. Él es el que me dijo esto y no es como si no nos fuéramos en un mundo de maravillas y magia. De todos modos, descansa en paz, Lord Chikenabio Usuru. Detener. Lo admito, tienes razón, le dije. Rías, lo único que importa es que estás aquí libre para hacer lo que quieras, desencadenado de las maquinaciones o deseos de los demás, me dijo Akeno. Y si alguien intenta quitártelo, te prometo que esta vez, haré todo para que no suceda. Sentí que su agarre sobre mí se apretaba. Akeno, dije suavemente. Sí, Rías. Gracias por estar allí, le dije. Por supuesto, siempre estaré a tu lado, respondió. Me dejé inclinar en sus brazos suaves pero firmes. ¿Podemos quedarnos así por un momento, por favor? Le pregunté. Ignoré la forma en que latía mi corazón, cómo se sentía como si tuviera mariposas voladoras en mi estómago. Akeno más que ser mi reina era mi familia. Sería como el incesto. Mi cerebro eligió ese momento para recordarme que el incesto no fue criminalizado por los diabólicos y, a diferencia de los humanos, casarse y tener hijos con un pariente no daría lugar a deformidades o enfermedades genéricas. No éramos humanos a pesar de que nos parecíamos a ellos. Éramos seres hechos de pecado, fuego y azufre, de la sangre del arcángel Lucifer y la primera mujer y diosa demoníaca Lilith. Akeno tampoco me vería nunca de esta manera. Era mejor olvidar, aplastar todo ese tipo de pensamientos. Sentí que respirara hondo. Por supuesto, Rías, por supuesto. Escena. Casi habíamos llegado tarde. Llegamos justo antes de que comenzaran las clases. Me había equivocado al pensar que sería aburrido.
Fue peor. Escuchando sin hacerlo realmente el drone maestro sobre el centenar de guerra entre Francia y Gran Bretaña me hizo querer poner una bala en mi cráneo. Algo que me doy cuenta sería contraproducente e inútil debido a mi esencia. Miré por la ventana el edificio del club de investigación oculto. Había podido tomar la silla del protagonista. Sería genial si una nota de muerte pudiera caer del cielo. Solo tendría que escribir los nombres de todos los antagonistas de DXD y boom, habría estado libre de preocupaciones. Espera, la muerte era un concepto tangible en este mundo. La existencia de dioses de la muerte lo demostró así. ¿No sería posible crear una nota de muerte? Tal vez si matara a uno o le pidiera a uno una parte de su esencia, podría imbuirlo en un cuaderno. Pensando en ello, ¿no representaron tanto Albion como Drake al Reino Unido moderno? El rey Arturo había sido un mito en mi vida pasada, pero en esta, había sido real y sus descendientes eran los que gobernaban. Se decía que el rey Arturo tenía en sus venas la sangre del dragón rojo, debido a las travesuras de Merlín, que también era el hijo bastardo del arcedemono y príncipe de la lujuria Asmodeo. Mis recuerdos me señalaron. El mismo Merlín que también codificó en realidad una forma para que los humanos manipulen el cosmos como seres superiores sin su patrocinio. ¿No era Vortigern, el tío de Arthur supuestamente era el dragón blanco o Albion? Debería tratar de encontrar una manera de hablar con Drake. Pocos seres llegaron a la cima usando solo su fuerza. El ingenio aliado con él fue lo que hizo que alguien pudiera alcanzar el pináculo de la fuerza, o tal vez estaba equivocado y Drake era solo un lagarto tonto enamorado de luchar contra Albion. La Academia Kuo era diferente de todas las demás escuelas en Japón. Debido al hecho de que había sido financiado por los clanes Gremory y Citri, tenía una cantidad casi ilimitada de dinero. La Academia Kuo ofrecía solo lo mejor posible a sus estudiantes. Graduarse de él se aseguró de que lo contrataran fácilmente incluso en las carreras más selectas. Legalmente, la Academia Kuo era una escuela privada internacional que operaba en Japón. Si este no hubiera sido el caso, nuestra escuela habría tenido que seguir las mismas reglas que otras escuelas japonesas. Reglas que se habían creado para hacer cumplir el conformismo y borrar la individualidad lo más posible. ¿Cuál fue la cita otra vez? Sí, lo recuerdo. Fue el clavo que sobresale es clavado. Por eso, más que ser una buena escuela, lo que atrajo a la gente fue el hecho de que no se sentirían como si estuvieran constreñidos en una caja. Miré un reloj sobre el maestro que todavía habla. Escrito en él a las 11:40. Solo quedan 20 minutos. Puedes hacerlo, Rías, traté de motivarme. Solo 20 minutos de aburrimiento sin fin, 20 minutos para los humanos porque cuando eres un ser sobrenatural capaz de moverse más rápido que el sonido mismo, 20 minutos parecían más una semana que un cuarto de hora. Estaba tan jodidamente aburrido. ¿Qué podría hacer para tratar de aliviar este aburrimiento? Mi mirada se perdió en la nube sobre Kuo. Quizá tuve una idea. Volví mi enfoque hacia mi energía demoníaca. Fue mezclado con mi poder de destrucción. Sabía que hacer lo que quería intentar sin separarlos solo crearía complicaciones innecesarias. Empecé lenta pero seguramente a separar mi energía demoníaca de mi poder de destrucción. Era como volver a arrancar un río. Se sentía raro. Finalmente, mi poder de destrucción y mi energía demoníaca se separaron. Eso fue bueno. Agarré la energía demoníaca e hice un deseo. Deseaba que cambiara el cielo de Kuo. Deseaba cambiar este azul aburrido y lento en algo más, y mi energía demoníaca como un cachorro demasiado excitado concedió mi deseo. Observé cómo el cielo comenzó a retumbar siniestamente, cómo las nubes oscuras comenzaron a sumergirse en la oscuridad en la ciudad de Kuo. Un gran auge hizo temblar todo. El mundo estaba iluminado por arcos violetas de plasmas. El viento se estaba volviendo más rápido, casi como una bestia enojada. Se sacudió contra el asfalto, el suelo y todo lo que podía tocar. El maestro finalmente había dejado de hablar. Agradecí mentalmente el cadáver probablemente profanado de Lucifer. Los otros estudiantes y él estaban mirando al cielo con miedo. Parecían estar esperando, temiendo que un dios los golpeara. Podía sentir el miedo, su terror era embriagador, vigorizante como si acabara de regresar de un día de relajación. Desde que me había reencarnado, había notado emociones negativas, se sentía bien estar rodeado de ellas. Los demonios podrían crecer de muchas maneras diferentes. No podíamos hacer nada, dejar pasar el tiempo. Después de todo, nuestra energía demoníaca creció con el tiempo, por lo que muchos demonios pensaron de esta manera. La otra forma era por contratos. Originalmente, lo que estábamos tomando a cambio de esos contratos eran las almas de nuestros contratistas. Las almas dieron poder a través de la adoración, dieron poder a través del miedo.
El alma era lo que permitía a cualquier ser vivo distinguirse de otro. Se decía que el alma, más precisamente, las almas humanas, habían sido un proyecto incompleto de deidades superiores. Algunos dijeron que era un proyecto del dios abrahámico, otros dijeron que había sido el proyecto de dioses aún más antiguos. Lo que importaba era el hecho de que comer uno, consumir uno se decía que era similar a consumir una manzana dorada de Idum. Le dio a la persona que lo consumió un impulso gigantesco de poder. Más que eso, los pensamientos, el conocimiento, las fortalezas, las habilidades especiales del alma consumida se convirtieron en las del ser sobrenatural que la había consumido. Se decía que reencarnaba demonios, que la razón era porque nosotros los demonios como raza queríamos ser diferentes. Fue una puta mentira. La mayoría de los demonios, y con eso quise decir que a la mayoría de los demonios no les importaba la moral. Solo les importaba la fuerza. Los reyes demonios solo eran escuchados y obedecidos porque eran fuertes. La razón por la cual comer almas había sido criminalizado, porque esta criminalización había sido aceptada por la mayoría, había sido debido a la posible consecuencia negativa de comer almas. ¿Quién hubiera pensado que devorar todo lo que una persona había sido, era y podría tener consecuencias? Comer almas podría inducir la locura si el diablo no fuera lo suficientemente fuerte mentalmente. Si los demonios en el pasado hubieran sido inteligentes al comer almas, no se habría convertido en un crimen, sino porque la existencia de un diablo giraba en torno a la búsqueda de poder. Los idiotas fueron a la tierra y comieron más almas de las que podían manejar. Muchos demonios tuvieron que ser sofocados porque se enojaron. Debido a eso, comer alma fue prohibido. Era lo que se había escrito en los libros destinados a los demonios de sangre pura que el original Rías había aprendido cuando era más joven. Afortunadamente, Ajuca Beelzebub encontró una manera de crear un sistema para que los demonios pudieran seguir creciendo a través de contratos. Claro, el crecimiento en la fuerza fue mucho más limitado y lento que el original, pero al menos, este era seguro. No había más demonios en alborotos y necesitaban ser sofocados. Ya teníamos una mala y la peor reputación entre todas las diferentes razas sobrenaturales. Hacer todo para no empeorar sería sabio. La tercera forma en que un diablo crece en fuerza fue entrenando, pero la mayoría no lo hizo porque, en primer lugar, pensaron que sería demasiado trabajo y, en segundo lugar, lo hicieron porque los resultados del entrenamiento para un diablo tardaron demasiado tiempo en aparecer. Sayororg no contó. Era un monstruo de la naturaleza, al menos físicamente. Me hizo preguntarme si tal vez su fácil crecimiento en la fuerza a través del entrenamiento físico no se debió a su falta de energía demoníaca como algo así como una restricción celestial como Tohio Maki, que lo hizo fortalecerse físicamente a cambio de su energía demoníaca. Si mis recuerdos sobre el canon son exactos, Sayororg luchó contra su hermano pequeño Magdaran, que tenía el poder de la destrucción solo con los puños y ganó. Sería esta misma fuerza física la que lo convertiría en uno de los nuevos satanes en Exe, el futuro donde Issei y todos los miembros de Suaren olvidaron los conceptos de condones y estar presentes para sus hijos. Realmente debería dejar de ir a las tangentes. De todos modos, fue para decir que me encontré en una situación que solo podía llamarse relajante, muy relajante. Desafortunadamente, como para probar que este mundo estaba equivocado y que tanto Dios como Lucifer estaban realmente muertos, sonó la campana que significa el final de la clase. ¿Cómo fue justo? Fue solo cuando mi aburrimiento había disminuido y estaba empezando a disfrutar de mí mismo que sonó el reloj. A la mierda la escuela secundaria, juré mentalmente. Observé cómo poco a poco, otros estudiantes y el profesor comenzaron a dejar sus sillas, ya sea para salir del aula o ir a hablar con sus amigos. ¿Estás bien, Rías? ¿A qué no? Me preguntó. Te ves decepcionado. No sabía que disfrutaste tanto de esta clase. Sí, lo disfruté totalmente. Solo estoy tratando de actuar más sabio y todas esas cosas, como un rey, deberían, le dije. Nunca estuviste tan concentrado cuando solo estábamos los dos estudiando si estaba en el inframundo o aquí, habló Akeno. Tal vez sea porque no tenía la motivación correcta, le dije. ¿Motivación correcta? Ella habló pareciendo confundida. Hablé con la intención de molestar a mi reina. Me acerqué a su oreja izquierda para que escuchara sin culpa mis palabras. Tal vez si tú, mi reina, hubieras sido más severa, más derecha conmigo, dije. Hablar como si estuviera casi sin aliento, lo hubiera memorizado todo. Solo la estaba molestando. Esperaba que ella hiciera algo similar a cambio o que se quedara sin palabras y conmocionada. En cambio, sentí como su cuerpo se tensó, como comenzó a liberar algo de lo que no estaba seguro. ¿Fue esta anticipación, reivindicación? Me retiré de ella.
Me sentí como una presa que había provocado sin conocer a un depredador y ahora me llevaba amenazadoramente los dientes. Es así. Ella dijo dulcemente, demasiado dulcemente. Sus ojos eran como si estuvieran ardiendo desde adentro. Nunca es demasiado tarde para corregir un error. Akeno habló con un destello en sus ojos que realmente no me gustó. Akeno, estaba bromeando, le dije que intentaba volver a controlar la situación. Ella puso su palma en la mejilla derecha de mi cara. Akeno, hay gente alrededor, le dije. Los rumores crecieron y volaron a través de todo Kuo mucho más rápido de lo que un corte profundo podría sangrar. No importa, rías. Lo manejaremos más tarde. Buh. Su mirada se cortó de hablar más. Buena chica, habló luciendo satisfecha. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué todo se sentía tan caliente? Era como si estuviera luchando contra Riser de nuevo. Sentí una sensación burbujeante en mí y no me gustaron las implicaciones de su existencia. No es encantador, habló pareciéndose a un gato que había atrapado al canario. Se puso de pie, su mano se alejó de mi cara dejando una sensación de frío atrás. Es hora de ir a comer, dijo. No podía contener el pensamiento que estalló en voz alta que... Dije estupefacto. Dije que era el momento de comer rías. Parece que centrarse demasiado en la clase ha hecho que su pensamiento sea un poco lento, habló. Eso era falso. Esa no era la razón en absoluto. Tampoco podía decirle que esto era porque tenía que admitir de mala gana que hacía un poco de calor. Necesitaba quemar este pensamiento de mi cabeza. Vi cómo comenzó a caminar hacia la puerta del aula y yo estaba balanceando sus caderas. Akeno no solía caminar así. Estaba seguro de eso. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarme, con una ceja levantada. Dejé mi silla y fui a seguirla. No estaba seguro de por qué, pero sentí como si los próximos días y tal vez semanas con Akeno sería casi relajante. Escena. Había decidido saltarme las clases por la tarde. Sona probablemente trataría de regañarme más tarde, pero no me importó. Estar cerca de Akeno había sido insoportable en el buen sentido, lo cual era malo, así que tuve que retirarme al club de investigación oculto. Si esto fuera un anime, ese día probablemente habría contado como relleno, creo, o tal vez estaba equivocado. Entonces, ahora había un gran problema. Claro que ahora estaba lejos de Akeno y saltándome de clase, pero ahora, estaba aburrido. Todos mis miembros de la nobleza también estaban en clase, así que no es como si pudiera ir con ellos. Espera, no era verdad. Todos mis miembros de la nobleza no eran no discutibles. Caminé hacia una puerta cerrada, una puerta que rara vez se abría si nunca. Era la puerta de la habitación de Gasper. Pensar en él solo hizo florecer la culpa en mi corazón. Incluso si no fuera técnicamente mi culpa, sentí como si lo hubiera abandonado, dejándolo, nunca tratando de visitarlo debido a su equipo sagrado. La solución original de Rías había sido sellar a su obispo, uno de los miembros de su familia. Sabía por qué lo había hecho, pero lo odiaba. Con una explosión de mi poder de destrucción, destruí los sellos en la puerta de Gasper. Lenta pero seguramente, lo abrí. Entré en la habitación y automáticamente sentí una ola de algo que no sería capaz de describir con precisión. El aumento hacia mí. Intentó afectarme y no pudo. Se sentía como cuando mi hermano había venido a verme justo después de que me desperté. Vista prohibida de valor, el equipo sagrado de Gasper capaz de detener el tiempo y mantener en sí mismo al rey de los Fomorianos y abuelo del dios de la luz Luke. Interesante, reflexioné en voz alta. Lo siento, escuché una voz decir. Otra ola más fuerte se precipitó hacia mí. Al igual que su predecesor, no pudo afectarme. Solo me hizo entender más de su mecanismo. No puedo detenerlo. La voz de mi obispo, de Gasper, dijo llena de desesperación. La desesperación en su voz hizo florecer el odio en mi corazón. Mi obispo estaba de rodillas tratando de cubrirse los ojos como para detener su equipo sagrado. Lo miré y luego lo frágil, joven y vulnerable que se veía. Cuando llegó la próxima ola, en lugar de sentirla, la vi la distorsión, cómo viajó desde el alma de mi obispo a sus ojos hasta la oleada de la realidad. No esta vez, gruñí. Con un empujón de mi talón, reaparecí ante mi obispo, sus manos en las mías. Tomé el poder de la destrucción que yacía en mí y le di solo una orden, para destruir las olas que alteran los tiempos de los ojos de mi obispo para llegar al mundo. Explotó desde mi espalda como una cascada de ébano antes de inundar la habitación. Sabía que nada más sería tocado, que solo lo que le ordené destruir enfrentaría su ira y crueldad. Está bien, Gasper, le dije suavemente. Está bien. Haré las cosas bien. Lo siento, Ria-sama, lo siento. No puedo controlarlo, habló. Vi lágrimas cayendo de sus ojos y corriendo por su rostro.
Gasper era solo un niño, uno que solo había conocido la negligencia y el abuso desde su nacimiento, era un niño que había muerto solo por su naturaleza antes de que lo reencarnara. Lo abracé tratando de ignorar sus lágrimas y sus sollozos. Maldije al mundo, el Dios que hizo un mundo donde niños inocentes como él sufrieron. Maldije a su padre y a los otros vampiros que lo descuidaron y abusaron de él. Mi mirada se volvió hacia su alma, su equipo sagrado, el milagro que Dios le había otorgado antes de su nacimiento, el milagro que fue la razón de todas sus desgracias. Si Gasper no hubiera nacido con él, su madre no habría muerto, no habría sido temido y descuidado, habría sido feliz. Podía ver con mi mirada el alma atrapada en el equipo sagrado, el alma que tenía tanta sinergia con mi obispo que parecía más una parte de él que algo otorgado en su alma por el sistema de un dios muerto. Pude ver grietas en la prisión. Vi cómo se estaban ampliando lenta pero seguramente. Si no lo hubiera visto, no habría sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que Valor intentara poseer a mi obispo. Podía ver su objetivo como si la información se estuviera vertiendo en mi cerebro. Gasper siendo un húmedo y un diablo reencarnado era inmortal. Solo habría sido cuestión de tiempo antes de que la grieta que Valor había hecho fuera lo suficientemente grande como para permitirle poseer a mi obispo, como si le dejara darse cuenta de su trama. Lo que realmente alimentó el equipo sagrado no era el propio Valor. Lo que lo alimentó fue el poder inherente de su alma. Una sonrisa salvaje me dividió la cara. El equipo sagrado para trabajar no era su conciencia. Gasper, lamento lo que estoy a punto de hacer, y con esas palabras, mi poder de destrucción surgió en la forma de mi obispo. El poder de la destrucción pasó por alto su piel, su carne para ir directamente a donde estaba su objetivo, en el alma de Gasper. Sentí que el pánico comenzaba a emitirse de mi obispo, pero no se sentía como él. Era viejo, era cruel y gritaba de dolor y odio, mientras mi poder de destrucción reducía su conciencia a nada lentamente. Así es como terminó la existencia del Rey Dios Valor, no con una explosión, de una gran hazaña digna de epopeyas, sino de la misma manera que se trataron rápidamente los molestos como las moscas, rápido y sin piedad. Mi poder de destrucción se retiró de Gasper a mi alma después de haber hecho la tarea que le di ejecutar. Está terminado Gasper, está terminado, le susurré suavemente. Nunca más tendrás que lidiar con ese problema. El joven no dijo nada. Simplemente correspondió el abrazo que le había dado, agarrándome como si fuera su salvavidas, algo que técnicamente era. Empecé a tararear una melodía. Era uno del que había olvidado por completo el origen y las palabras todavía, había permanecido grabado en mi alma y había sido lo que me había ayudado en muchas de las espirales oscuras que caí en mi vida. Tal vez nos quedamos así durante minutos u horas. Gasper se había quedado dormido en mis brazos. Lo llevé suavemente con los brazos, haciendo todo lo posible para no despertarlo. Con un movimiento de mi voluntad, apareció un círculo de teletransportación que me llevaría a mi mansión. No había una posibilidad sola de que dejara de Gasper solo o despertara solo. Mi familia tenía tantos problemas y Gasper me hizo darme cuenta de que tenía que lidiar con ellos lo antes posible antes de que deformaran demasiado a mi familia. Deseaba proteger a mi familia de los horrores del mundo, asegurarme de que nunca tendrían que pasar por cosas similares a las que los habían roto. Quería que pudieran dar la bienvenida cada día con sincera felicidad y esperanza para el futuro. Deseaba poder protegerlos del sufrimiento. Desaparecí del club para reaparecer en mi habitación. Puse a Gasper suavemente en la cama y me acosté a su lado abrazándolo por detrás. Cerrando los ojos, hice algo que nunca pensé que volvería a hacer, que no había hecho durante más de 10 años. Recé a quien escuchara. Pregunté, no rogué por un mundo en el que mis miembros de la nobleza, mi familia sería feliz. Aprendería cuando me despertara el día después de que el Vaticano había sido bombardeado y nosotros, los demonios, fuimos culpados. Capítulo 8. Esas interminables fases vacías. Todos estábamos presentes en la sala del consejo estudiantil. Por nosotros, me refería a Sona, a mí y a nuestros respectivos compañeros. Las clases de la Academia Q habían sido suspendidas hasta nuevo aviso. Estaba claro que la única fuerza superior existente en este universo después de la muerte de Dios era la ley de Murphy. Lo que debería haber sucedido fue que Cocabiel atacó mi ciudad después de robar a los Excaliburs para tratar de provocar a un nuevo gran al matar a Sona y a mí. Sabía que era solo una cuestión de tiempo antes del futuro, que sabía que no sería confiable, pero se sentía demasiado pronto. Sona y yo estábamos sentados en diferentes lados de una mesa, nuestros compañeros de pie detrás de cada uno de nosotros, excepto Gasper que estaba sentado en mis rodillas, mis brazos a mi alrededor. No lo había dejado salir de mi vista desde que nos despertamos.
Podría decir que lo mantenía tan cerca porque quería protegerlo, consolarlo, pero sería una mentira, una verdad a medias en el mejor de los casos. Me estaba consolando tanto, si no más, que yo lo estaba consolando. Honestamente me sentí asustado. No tenía miedo de luchar contra dioses, ángeles o cualquier ser sobrenatural capaz de borrar esta realidad a voluntad. Lo que me asustó fue mi nobleza, el miedo a que algo les sucediera. Es como si fuera mi corazón caminando desprotegido en un mundo lleno de crueldad y dolor. Pude ver las caras sombrías y temerosas de los miembros de la nobleza de Sona y estoy seguro de que eran idénticas a las expresiones faciales que mi familia tenía ahora. Fui sacado de mis pensamientos por la voz de mi peón. Sona les había estado explicando la situación. Para mí, se había sentido como un ruido blanco. Guerra con el cielo. Y se habló. Eso es una broma, ¿verdad? Presidente correcto. Me pidió una voz llena de esperanza como un niño que había aprendido que Santa no era real y quería que sus padres refutaran ese hecho. No respondí. ¿Cómo se suponía que debía decirle a mi peón que no había sido un demonio durante más de 2 meses tan pronto? El universo se vería sumido en una guerra cósmica donde tendría que luchar para sobrevivir. ¿Por qué deberíamos luchar todos? Escuché la voz de Asia decir a su lado. ¿Por qué no solo castigar a los culpables de atacar a la iglesia? Asia habló. Observé cómo los ruidos del acuerdo se dieron a conocer por parte de los demonios reencarnados. Solo había un problema, aunque la gente no es lógica, habló Sona silenciando la habitación. Se quitó suavemente las gafas y las puso sobre la mesa. Ea Bensanell había estado en el mejor de los casos en desacuerdo y en el peor en guerra desde el comienzo de la realidad. Algunos de esos seres que lucharon desde el principio de los tiempos desde ambos lados todavía están vivos e influyentes. Se podría decir que era solo una cuestión de tiempo. Si tal vez solo el diablo responsable de atacar el Vaticano hubiera sido atrapado, no estaríamos en guerra, pero el odio no puede haber festejado entre nosotros desde miles de millones de años, solo necesitaba una chispa. En todas partes del mundo, los demonios son atacados. No importa si están reencarnados, de clase baja, de clase alta, de media sangre o de sangre pura. En todas partes el cielo tiene una fortaleza, es el lugar de interminables ataques de exorcistas, sacerdotes, cristianos, musulmanes y judíos conscientes de lo sobrenatural. Su fría mirada penetrante viajó sobre cada miembro de nuestras noblezas. Cada segundo que pasa es uno donde un diablo ataca, cada minuto que pasa es uno donde un diablo es asesinado. Debe haber algo que se pueda hacer, presidente, dijo Saji, su peón. Algo para que la guerra no estalle, algo para que la paz pueda prevalecer. Juguemos un juego, habló Sona. Todos juguemos un juego. El brazo de Sona se movió lentamente para pararse en el aire. La heredera del clan Sitri abrió una palma y lo que parecía ser un holograma apareció sobre ella. Es un juego de elección, habló. Aparecieron 2 figuras de palo, una de color rojo oscuro y la otra de oro amarillo. Saji Argento, dijiste que debe haber habido un camino para la paz, ¿verdad? Que estás en contra de la próxima guerra. ¿Sabes qué pasaría si el diablo siguiera tus instrucciones? Ante nuestros ojos, una espada de oro se materializó en la mano de la figura de oro amarillo, que comenzó a moverse amenazadoramente hacia la figura roja que se había quedado quieta. Lo que sucede cuando no te defiendes es que pierdes, mueres. Vi cómo la figura dorada en una grotesca muestra decapitó a la figura roja. Todo lo que te importa, todos tus seres queridos, este es el destino que encontrarían si no hacemos nada. Puse mis manos sobre los ojos de Gasper para cubrirlos. Vimos cómo la figura dorada puso la cabeza de la figura roja en un palo como un trofeo. Ya no hay posibilidad de paz. ¿Todos ustedes piensan que los únicos atacados por los cielos son demonios? Contratistas, magos y familiares de demonios reencarnados, todos son objetivos y si no luchamos, también se verán afectados. Saji, ¿quieres que tus hermanos mueran? Sona le preguntó a su peón. El niño reaccionó como si lo hubiera golpeado en la cara. ¿Qué? El niño dijo, me repetiré. ¿Quieres que tus hermanos mueran? La heredera de Sitri le preguntó de nuevo. Por supuesto que no. ¿Qué tipo de pregunta es esa? El niño gritó. Una necesidad, para que entiendas lo que está en juego. Su atención se volvió hacia mi peón. Sona, advertí. No olvides que es miembro de mi familia. Su única respuesta fue mirarme a los ojos con su fría amatista. Pude verme ahogándome en ellos, siendo tragado y asesinado de muchas maneras brutales por monstruos acuáticos. No retrocedí. Yo quemé mi energía demoníaca.
Era hora de que le recordara que a pesar de que éramos similares, no podíamos ser llamados iguales, que no era alguien a quien pudiera tratar de empujar. Las ventanas se agrietaron, los muebles se doblaron y todos los miembros de su nobleza cayeron sobre sus rodillas. Tal vez había heredado una frustración profundamente arraigada hacia ella, tal vez todavía estaba amargada por el hecho de que ella había dicho que elegí, que tal vez quería que Riser ganara. Ella fue la primera en romper el contacto visual. Bien, parece que ella podría aprender. La verdad era que la inteligencia solo importaba cuando tenías la oportunidad de ganar. Ser inteligente no importaría en una lucha cerrada contra un sinfín. La fuerza al final es lo que superó a todos. Lo siento, me resbalé, me disculpé con su nobleza. Puedes subir. Es solo que pensar en algo que le sucedió a un miembro de mi nobleza hizo que mi control se deslizara. No volverá a suceder, dije con una sonrisa. Comenzaron a elevarse lentamente de una manera casi cautelosa, como si finalmente se dieran cuenta de que antes de ellos había un ser que era más alto que ellos en todos los niveles del tótem. Detrás de mí, escuché una puerta que se abría con fuerza. Me volví para ver que mi peón ahora estaba desaparecido. Y sí. Asia gritó antes de seguir al niño. Poco a poco, quité a regañadientes a Gasper de mis rodillas. ¿A qué no? Por favor, cuida todo por ahora, le pregunté a mi reina. Por supuesto, Rias. Ella agarró a Gasper por una de sus manos. Seguamos a Ise y Asia, mi reina habló con los miembros de mi nobleza. El sonido de sus pasos se volvió más silencioso y silencioso. Me gustaría hablar solo con mi querida amiga mayor Sona, dije, mi mirada dirigida a los miembros de la nobleza de Sona. Entendieron el mensaje y parecía que comenzarían a protestar antes de que Sona se volviera hacia ellos. Haz lo que ella dice. No te preocupes, ella habló. Nada sucederá. Ante la vacilación de sus miembros de la nobleza, les hizo una pregunta: ¿dejaste de confiar en mí? No, presidente. Por supuesto que no. Sería absurdo. El presidente es el mejor. Esperó hasta que los miembros de su nobleza terminaron de responder, así que por favor, hazlo. Vi a regañadientes como si se sintieran más cómodos besando puercoespines, pero finalmente comenzaron a salir de la habitación. Su reina se detuvo en la puerta, enviándome una mirada mordaz antes de irse. Por fin estamos solos, hablé. Siento que te hice enojar y honestamente, realmente no entiendo por qué. Mejor aprenden de nosotros que del mundo. Issei había sido disparado y apuñalado por un exorcista deshonesto. Vio el cadáver de uno de sus clientes clavado en una cruz simplemente porque se estaban contrayendo con demonios. Acabas de decirle que probablemente sea lo que le pasará a sus padres, Sona, le dije. Había estado reencarnado por más de un mes. Al menos debería saber con la forma en que murió y se reencarnó que este mundo no era amable. Estás tratando de cubrir sus oídos a la verdad, me dijo Sona. Esto es lo que pasa con las verdades, Sona. No hay verdad real. Lógica e intelectualmente, tienes razón, pero olvidas algo. ¿Qué? Que los seres vivos son inherentemente emocionales. Lo que los anima a alcanzar una mayor altura no es lógica, lo que hace posible que los humanos maten demonios y dioses no es lógica. Lo que los hace luchar contra lo que debería ser imposible de vencer y ganar no es lógico, le dije. Ese siempre había sido tu problema, Sona. No me da vergüenza decir que por ahora, eres mucho más inteligente que yo. Siempre había sido el caso. Ya dijiste, señaló la heredera de Sitri. Seguí hablando como si ella no me hubiera interrumpido. Usted confía en los planes, la lógica, las simulaciones, el ajedrez, cuando en realidad, esas cosas no son lo que más importa. Lo que importa, Sona, es la fuerza. ¿Me estás llamando débil? Ella gruñó. No había peor insulto para un diablo. La fuerza define nuestra raza en todos los niveles. Podría haberla llamado una idiota pérdida de espacio y ella lo habría tomado mejor. Respondí su pregunta con otra cuando pensamos en ello. ¿Quién es Sona Sitri? ¿Qué te hace especial? Eres inteligente, pero no el más inteligente, eres promedio cuando se trata de energía demoníaca entre los herederos de sangre pura de nuestra época. Podría decirse que todo lo que eres hoy, que crees que eres, es porque te lo dieron. Tú eres el que habla de Rias. Naciste con todo a diferencia de nosotros y antes de Riser, habías elegido desperdiciarlo, Silvo. Naciste con el poder de destrucción de la línea de sangre de Bael, una de las mayores habilidades que alguien de nuestro tipo puede manejar, el poder de un sinfín, pero eras débil. No hiciste nada para cambiar tu situación. Te vi todo ese tiempo, vi no hacer nada. Dijiste que me dieron todo, Sona, pero es falso.
Sí, heredé el poder de la destrucción y ¿quieres saber algo? No había cambiado nada porque al final, incluso con él, no podía elegir. Decide mi propio destino a diferencia de ti, le dije. Te dieron el poder de elegir a quien quieres ver Sona. Nunca lo fui. Nunca tuviste que temer por tu futuro, por perderlo todo, hablé. Deja de ser dramático. Reese es un tercer hijo. No habrías perdido nada. Él simplemente habría sido tu consorte, habló ella. Una vista se me escapó Sona, no soy la última Gremory nacida con el poder de destrucción capaz de heredar. No es el Las. Mildrikas, dijo que la realización apareció en sus ojos. Mildrikas era el hijo de mi hermano Ygraithia, el único hijo vivo de un super diablo y un demonio supremo. Mildrikas al nacer ya había tenido la energía demoníaca de un demonio de clase alta. Él era según Ishigumi, el personaje que tenía el mayor potencial de la serie en términos de talento natural. No tenía más de 12 años, pero sabía que Mildrikas habría podido vencer a Reese por sí mismo antes de su transformación sin mucha dificultad. Éramos demonios antes de ser miembros del clan Gremory y los Rias originales sabían que perder ante Reese no solo significaría estar atado a él por toda la eternidad, sino también despojado de él su título de heredera del clan Gremory. Después de todo, ya había un candidato que parecía más ventajoso. Sí, Sona, mi sobrino Mildrikas. Mildrikas nunca intentaría usurpar tu título de heredera. Es un Gremory como tú y no hay nada que le importe más que a su familia, me dijo. Probablemente sea cierto, admito. Pero olvidas algo, agregué. Mi madre no nació como una. Ella ha sido criada como Bael. Viste con Sayororg algunas de las cosas que le hacen a alguien que consideran débil. Sayororg había sido despojado de su estatus de heredero. Sería desterrado con su madre a los bordes del territorio del clan Bael. Desafortunadamente, su madre sería presa de la enfermedad del sueño, la única enfermedad que los demonios no habíamos encontrado una manera de curar. Todo esto debido a su falta de poder de destrucción, todo esto porque no era diferente a su hermano pequeño Madgaran visto como adecuado. ¿Sabes cuánto ama mi padre a su Sona? Mi padre la amaba más que a nada y él haría todo lo posible para hacerla feliz. Vi algo florecer en sus ojos, algo que nunca había pensado que habría visto, vergüenza. No me había dado cuenta realmente de lo que significaba para ti, habló suavemente, su mirada fugaz. No, no lo hiciste, lo reconocí. Sona, ¿cuándo cambió todo? Le pregunté. Estaba claro que ambos albergábamos sentimientos que solo podían llamarse negativos cuando éramos hermanas en todos menos en los nombres. Nos conocíamos desde que éramos literalmente bebés. Mis primeros recuerdos consistieron en Sirthets, mi madre Benelana, mi padre Zeoticus y ella. Tal vez sea la última vez que los dos podamos hablar con la próxima guerra, le dije. Por favor, al menos me debes decirme por qué perdí a mi hermana, le rogué. Ella se había alejado de mí. Sentí que mi voz se rompía. Sona, por favor. Ella se volvió hacia mí y vi lágrimas saliendo de sus ojos. Sona Sikri estaba llorando. No recordaba su llanto ya que éramos literalmente bebés. Toda la ira que había sentido hacia ella desapareció. No quería esto. Es porque hice lo que pensé que nunca haría. Rías, me puse celoso, demasiado envidioso de ti. Hijo. Rías, por favor déjame terminar, ella me interrumpió. No creo que pueda hacerlo de nuevo si me detengo. Quería decirle que ya no quería escuchar la razón de todo lo que había sucedido, que no tenía sentido si la hacía llorar, que estaba bien, que solo trataríamos de ser mejores, pero yo solo asintió. Siempre me habían comparado contigo, Rías. Yo era la hermana de un satanás como Rías Gremory. Yo era casi tan fuerte como Rías Gremory. Yo era casi tan hermosa como Rías Gremory. Traté de actuar como si no lo hiciera, pero lastimó a Rías. Me hizo desear ser tú, Rías. Tal vez si yo fuera tú, las cosas serían mejores, tal vez si yo fuera tú, la gente escucharía lo que digo en lugar de ignorarlo por completo, reveló Sona. Te vi, todo lo que deseaba estar desperdiciando, lo había pensado ella misma y quemó aquí a Rías, dijo su mano derecha al nivel de su corazón. Se quemó tanto con odio, tan dolorosamente, tan amargamente. Esta es la razón por la que Rías. Con lo que te acabo de decir y la próxima guerra, hay muchas posibilidades de que sea la última vez durante mucho tiempo que hablemos. Rías, continuó. Ahora me estaba mirando a los ojos. Su amatista se había vuelto suave y parecía el cielo misterioso pero hermoso del inframundo. Lo siento por todo. Me levanté de la silla, caminé a su lado y la callé abrazándola. No digas eso. No será la última vez que hablemos. Solo quería saberlo. Nunca dije que te quisiera fuera de mi vida.
Sabía lo que era ser siempre comparado con un pariente cercano, que era mejor en todos los niveles, y que había sido bendecido incluso más que tú. Un pariente que se sentía como un sol brillante que querías extinguir, así que por una vez, la gente estaría mirando el brillo de tu luna. Los había amado y odiado. Quería que cayeran solo para saber qué era ser yo. Quería que prosperaran para que pudieran ser felices. Me hizo preguntarme. ¿Lloró cuando me fui? ¿Habló con buenos recuerdos de todo lo malo que nos levantamos juntos? Bueno, ya no importaba. Sería una mentira decir que no reconozco el hecho de que nací afortunada Sona. La mayor parte de lo que dijiste era cierto. Mi belleza, mi fuerza, mi estado, esas son cosas para las que no trabajé, que me fueron entregadas en mi nacimiento. También eran cadenas, responsabilidades que no pedí. Tal vez podría haberlo hecho mejor, pero probé Sona, hice todo lo posible y antes del juego de clasificación, no había sido suficiente. Temía haberte perdido cuando lo estaba viendo Rías, me dijo Sona. Temía haber perdido a mi hermana. Tenía miedo de la misma manera que ahora tengo miedo. Una risa amarga escapó de ella. Tengo miedo de esta guerra Rías. Tengo miedo de perderlo todo, de perder a Serafall, tú, mi nobleza, mi familia. Deseaba que las cosas pudieran ser diferentes. Su voz se rompió. Tengo miedo de morir Rías. Seguí abrazándola. No me importa qué o quién se ponga en mi camino. No dejaré que me dejes, Sona, le susurré. Si tengo que luchar contra la muerte, lo haría. Si tengo que luchar contra un sinfín para que tú y los que me importan vivan, esto es lo que haré. Todo lo que acabas de decir es ilógico hasta el más alto grado, pero te creo, me dijo. Ella se inclinó en mi abrazo. ¿Podemos quedarnos así por un momento? Ella me preguntó. Por supuesto, Sona, por supuesto, le respondí. Estaba tan asustada como ella para ser honesta, pero no importaba. Haré todo lo posible para que momentos de paz como este puedan durar para siempre. También deseaba que las cosas fueran diferentes, Sona, pensé. Escena. Él todavía estaba allí cuando ella regresó por la noche y no cambió durante días después, semanas después o incluso meses después. Era un nuevo tipo de normalidad al que se aferraba. Algo lo impulsó, eso le dio una meta, algo que perforar para el futuro, al menos, así es como al principio, vio su conversación. Había sido demasiado fácil y rápido para que se acercaran, pero había algo diferente entre los dos. Ante sus ojos, él no era un demonio de sangre media, no era un bastardo de la línea de sangre de Angustias. Él era Jason. Aprendió a través de las conversaciones que tuvo con la monja que oculta bajo su torpeza era una mente aguda y vasta. Ella venía todos los días hablando de sus experiencias, de sus días, de sus problemas. Le hizo pensar en su abuelo y en él. Con la forma en que la monja le derramó su corazón, habría sido fácil manipularla. A veces era como si la conociera más de lo que él mismo se conocía. Honestamente, se alegró de que ella confiara en él. Lo hizo sentir útil como si importara. De la misma manera, ella ganó algo al compartir su vida, de la misma manera que él cuando habló con él. Significaba que era necesario, que había un individuo en este universo que no fuera su abuelo o al que podía importar. Pasaron de conocidos o amigos a lo que podrían considerarse amantes. Realmente no pusieron una etiqueta o una definición de lo que eran. Ambos no querían. Lo haría más real de lo que era. Sería algo de lo que no habrían podido volver. Lo único que necesitaban saber era que eran la persona del otro. Él había sabido desde el comienzo de su extraña amistad convertida en nave de situaciones que sería solo una pregunta antes de que la iglesia de María entendiera que había algo en marcha. Tenía ese día, el día en que la tranquilidad y la serenidad que había podido encontrar serían destruidas si no perturbadas. Al menos, su utopía, lo que habían durado 5 años. Podría ser visto como un milagro. Durante 5 años, él, un diablo, vivió en lo que podría llamarse tierra sagrada, tuvo una relación con una monja y no fue descubierto. Comenzó, por supuesto, con otra monja llamada Grace. Entendió ahora el odio que María tenía por el nombre. Siempre hablaba del hecho de que otra monja con este nombre no había sido más que lo que podría llamarse un cruce entre una molestia y un matón. La otra monja era el tipo de persona que amaba y anhelaba estar en la cima, ser el mejor en todo y eso estaba listo para hacer todo para que la gente nunca se levantara sobre ella. María aparentemente había llamado la atención de un ángel debido a su amabilidad, su corazón y la otra monja llamada Gracia que nunca había sido mencionada o notada por
uno de los mensajeros del dios abrahámico lo aprendió y se puso celosa. Es como una noche, mirando el cielo juntos y hablando, fueron descubiertos por los exorcistas. Pudo escapar a pesar de que estaba herido, pero lo que realmente lo había enfurecido había sido el hecho de que no había podido huir con María. La última expresión que había visto en su rostro había sido desesperación y tristeza. Era como si ver a alguien darse cuenta de que estaban a punto de perderlo todo. En el mejor de los casos, María sería exiliada, desterrada de la iglesia y se le prohibiría entrar después de su muerte en el cielo. Las reglas del dios omnipotente blanco eran pocas, pero su violación era imperdonable. ¿Qué tipo de vida tendría ella? Ella se había dado todo a un dios que nunca había visto. Él ha visto con sus propios ojos cómo sus ojos se iluminaron con deleite cuando ella habló de la iglesia. Era un castigo peor que la muerte, porque condenaba a alguien que creía en ser expulsado de todo lo que amaba, conocía y apreciaba en esta vida y en la siguiente. En el peor de los casos, la matarían. Si no hacía nada, perdería a la persona que amaba y con las reglas que habían roto, sabía que ella no se levantaría a una morada celestial. Deseaba no ser de media sangre. Si hubiera sido un demonio de sangre pura, seguramente su padre lo habría amado. Si hubiera sido 100% humano, María no estaría a punto de perderlo todo. Miró las estrellas en el cielo nocturno. Todo este tiempo, me había vuelto hacia ti, tratando de escapar de la realidad, tratando de alcanzar lo que pensé que era lo inalcanzable. Mi abuelo me dijo que sería tan brillante como tú, tan fuerte como tú e hice algo que nunca había hecho antes. No le creí. Mi abuelo nunca me mintió. Las estrellas mueren, todo finalmente se desvanece, susurró. Esas habían sido las palabras de su abuelo y no eran nada más ciertas que esto. Había encontrado algo que valía la pena y se negó ahora que había encontrado renunciar a él. Los jadeos en su espalda curaron rayos, escribiendo de ellos y reparando la piel. Se volvió hacia donde sabía que estaba la iglesia. Se agachó y saltó cruzando la distancia de muchos kilómetros entre la iglesia y él cayendo sobre una rodilla en el patio de la iglesia, el patio donde también estaban presentes todos los miembros de la iglesia de María. Todos ellos se callaron como si Satanás mismo se hubiera atrevido a visitarlos personalmente. Su mirada cayó sobre ella. Podía ver heridas y moretones estropeando su piel. Su cabello había sido cortado dejándola calva. Sus ojos parecían hundidos como si toda la vida hubiera sido absorbida de su alma. Fue forzada a arrodillarse rodeada de exorcistas con sus armas sagradas activadas. Ella fue la primera en verlo. Sus ojos se ensancharon. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías haberte ido, le gritó. Probablemente debería, reconoció Jason, pero supongo que me frotaste. Tú. Diablo, ¿cómo te atreves a entrometerte en esta tierra santa? Un viejo sacerdote calvo le escupió. A su alrededor, miró cómo los miembros de la iglesia comenzaron a rodearlo por todos lados, mirándolo con precaución como si fuera una pantera. Las oraciones murmuraron en voz baja, su energía sagrada que se eleva en la superficie. Podía sentir un zumbido en su piel como si estuviera demasiado cerca de un incendio. La luz santa de los cielos era menos una debilidad, un veneno y más una maldición del padre de Lucifer a todos los instrumentos de guerra de su hijo rebelde. María habló. Todo lo que sucedió, eso sucederá, es mi pecado. Mi pecado solo. Por favor, no hagas lo que creo que vas a hacer, le suplicó. Un sacerdote tenía suficiente espera y le disparó una bala. La bala detuvo su movimiento en el aire. Vio contracciones en manos de los otros exorcistas. Observó desde la esquina cómo sus ojos como los exorcistas se arrojaban contra él. Cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos de nuevo. Soy una María Diablo. Está en mi naturaleza ser egoísta, le dijo antes de estallar en un rayo. En un movimiento rápido, desapareció para reaparecer entre la masa asesina de exorcistas, y usó su rayo cubriéndose el brazo con él, cortando carne y hueso con asquerosamente facilidad. Algunos exorcistas experimentados pudieron escapar de su ataque o protegerse con energía sagrada. Eso fue un error. Significaba que estaban quietos y la quietud significaba en la muerte de batalla. Se apresuró hacia uno de los exorcistas. Para el crédito del exorcista, sus ojos casi pudieron seguirlo. El exorcista trató de protegerse contando con su santa barrera. Desafortunadamente para él, Jason no se dejaría rechazar. Era un trueno, era violencia y nada podía ceder bajo su poder. El escudo se rompió en el momento en que lo tocó.
Su puño continuó golpeando al exorcista en la cara y quitándole la cabeza. Jason observó en cámara lenta mientras la cabeza se doblaba de una manera que una cabeza no debería y salía del cuello del exorcista. En el momento en que la cabeza había dejado el cuerpo del exorcista, Jason decidió moverse. Se apresuró hacia lo que parecía ser un joven exorcista. El otro chico no podía percibirlo. Sus ojos estaban llenos de terror, de miedo. Jason sintió lástima por un momento antes de aplastarlo y pasar por el joven a toda velocidad vaporizándolo. Se deslizó en el suelo como si estuviera patinando más que caminando. Él era el carnicero y ellos eran los cerdos en un matadero. Cortó la energía sagrada, mordió la carne, vaporizó y cocinó la piel y la carne humana tanto desde adentro como desde afuera. A su alrededor, la sangre no había caído al suelo. Desde su perspectiva, era como si un halo de sangre lo rodeara, como si una deidad de sangre y matanza lo reconociera como uno de sus heraldos. Se permitió detenerse, desactivar momentáneamente el poder que había heredado de su línea de sangre. Galones de sangre y tripas cayeron al suelo como una lluvia macabra retorcida. Sintió que caía sobre su rostro, su cabello y sobre María y los dos exorcistas que todavía estaban a su lado. Trató de ignorar la mirada que la monja le dirigió. Sabía que seguramente la perdería después de esta sangrienta exhibición, pero estaba bien. Él la prefería viva incluso si ella lo odiaba, que muerta, excluida de los cielos, sufriendo como un pecador en el inframundo. Uno de los sacerdotes tomó de su espalda una escopeta brillante con cruces grabadas en ella y trató de dispararle. Jason cortó la bala con una de sus uñas. Comenzó a caminar lentamente hacia los dos sacerdotes restantes y María. El sacerdote con la escopeta comenzaba a ser frenético. Se apretó el gatillo una y otra vez. Jason los cortó a todos con indiferencia. Podía ver el miedo creciendo en sus caras. El otro sacerdote, viendo la inutilidad de las acciones de su camarada, tomó un cuchillo debajo de su túnica y lo puso en la garganta de María. Jason se detuvo. Es para ella que volviste. Si haces otro movimiento, le cortaré la garganta. Ella irá directamente al infierno, excluida del cielo, torturada por toda la eternidad. El sacerdote gritó. María no parecía asustada. En cambio, diría que parecía entristecida más que cualquier otra cosa. Todos ellos están muertos y es por ti, María. Te criamos, te dimos todo y nos recompensaste con desolación y muerte. El sacerdote le dijo. Su mirada cayó al suelo donde un trozo de materia cerebral había volado. No sé qué tipo de blasfemia hiciste para que le importara, pero es algo que será la causa de su caída y la tuya después. El monólogo sacerdote. Quédate quieto o ella perece, le dijo el sacerdote. Los demonios son todos monstruos. Destruyes y arruinas todo. Incluso con lo joven que pareces, mira la carnicería que trajiste. Tenían familias, amigos y tú les robaste a sus familias. Mira. La mirada de Jason barrió los cadáveres mutilados, a un campo de cadáveres desmembrados. La agonía y el miedo fueron pintados en sus rasgos, prueba de que su desaparición había sido brutal. Si tuviera que hacerlo, lo haría, le dijo al sacerdote. No me importa ahora mismo el mal o el bien en este momento. No me importan las consecuencias siempre y cuando sea el único afectado. Solo me importa María. Una vena palpitaba en la cabeza del sacerdote con el cuchillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Dispararlo. No hará nada. El sacerdote tenía razón en que Jason no hizo nada para defenderse. La bala entró en colisión con su piel y fue la que se rompió. Hay dos cosas que debes saber, habló Jason suavemente. Pudiste lastimarme antes porque creía que podría ser lastimado por ti. Cuando un padre les dice a sus hijos que nada puede lastimarlos a menos que lo deseen, o bien son desdeñosos y sobreestiman a sus hijos a pesar de que creen lo que dijeron que crea problemas en el futuro o tienen razón. Debería haber sabido que su abuelo estaba siendo literal cuando le dijo esto. La creencia y el poder eran las únicas cosas que los demonios necesitaban. Su abuelo le había dicho esto muchas veces y lo había olvidado. Comenzó lentamente a caminar hacia los sacerdotes y María, sus pasos resonando en el patio. Te lo advertí. El sacerdote con el cuchillo habló antes de tratar de cortar la garganta de María. Se encontró incapaz de hacerlo. Lo intentó una y otra vez, pero era como si el cuchillo no pudiera cortar nada. ¿Qué clase de brujería es esta? El sacerdote dijo en estado de shock y miedo. El demoníaco, le respondió antes de que dos rayos cayeran del cielo convirtiendo a los sacerdotes en cáscaras quemadas. Se arrodilló ante María y con el cuchillo que había caído de las manos del sacerdote cortó sus ataduras. ¿Por qué? Ella le preguntó. ¿Por qué hiciste eso? Me criaron y se preocuparon por mí. Quizás no debería haber nacido.
Todo esto fue por mi culpa. Ninguna de esas cosas fue tu culpa, le dijo suavemente. Esos sucedieron por mi culpa porque te amo, le dijo. Parecía que había sido golpeada, sorprendida grabada en su rostro. Después de todo, era la primera vez que uno de ellos se lo había dicho al otro. No necesito que lo aceptes, lo reconozcas ni nada más. Todo lo que pasó aquí sucedió por mi culpa, no por ti, María. Poco a poco, puso el cuchillo que había agarrado en las manos temblorosas de la monja. Lo entenderé si no quieres volver a verme. También entenderé si quieres vengarte. Rayo crujía alrededor del cuchillo incrustándose en él como un veneno oscuro que lo hace tomar un color de obsidiana. Este cuchillo ahora podrá herir a seres sobrenaturales. Significa que podrás usarlo para protegerte y que una puñalada de este cuchillo en mi corazón me mataría, le dijo. Ella inspeccionó el cuchillo a su alcance, girándolo para verlo desde diferentes ángulos. Acabo de perder casi todo, habló suavemente. Las personas a las que llamé padre, madre, hermanos, todos murieron para ti, el medio diablo que había salvado, mi familia murió a manos de la persona que amo, y si lo que no habíamos hecho antes no lo aseguraba, ahora está claro que también estoy excluido para siempre del cielo. Eres egoísta. Te había dicho que te fueras, pero lo hiciste. También eres cruel, Jason. Quieres que destruya con mis propias manos lo último que me hace feliz. Quieres que te mate para que puedas encontrar alguna absolución, para que puedas despejar tu conciencia. Es demasiado fácil. Ella dejó que el cuchillo cayera de sus manos. Cayó en el suelo manchado de sangre y se hundió en él como si fuera mantequilla. Ella lo miró a los ojos. Trató de alejarse de su mirada, pero la apariencia de su mano izquierda en su rostro le impidió hacerlo. Vas a vivir, a Jason. Vamos a vivir. Nunca olvidaré y perdonaré lo que hiciste. Tu expiación seré yo. Tomaste todo para convertirte en mi todo, Jason Angustias, le dijo con acero en su voz. ¿Se entiende? Ella le preguntó. ¿Entendía, María? Respondió. Bueno, dijo ella antes de besarlo. Él sintió su mordida en sus labios. Le permitió que lo hiciera sangrar. Ella se retiró lentamente del beso. Jason, vámonos, habló suavemente. El acero y la seriedad que la había habitado ahora se habían ido. Ahora parecía frágil como si fuera una planta frágil que no estaría enraizada en la primera ráfaga de viento. La llevó lentamente a llevarla mientras María era algo hecho de vidrio. Desde su espalda, las alas de murciélago demoníacas estallaron. Con un intercambio de ellos, dejaron el suelo de la iglesia. Detrás de ellos, la escena de la matanza y la tragedia fue envuelta por un rayo. Escena. Intentaron nunca quedarse en un lugar después de lo que sucedió. Se mudaron, viajaron y vivieron en diferentes estados y ciudades cada mes. Aunque no había dejado un testigo vivo, Jason sabía que sería suficiente para una de las almas de los miembros de la iglesia que él había destruido para llegar al cielo para que los ángeles supieran lo que había sucedido. La relación que tuvo con María también cambió debido a lo sucedido. Cuando a veces lo miraba, solo podía ver disgusto y odio. Otras veces, la emoción que estaba presente era el amor. Lo soportó todo sin quejarse. Eso era lo que se merecía después de todo. María había elegido morir, había elegido y Jason se lo quitó. Jason le quitó a todos los que consideraba familiares. Cambió a pesar de que no había sido su intención su vida por completo. En este momento, se quedaron por el momento en Los Ángeles. El 99% de los Estados Unidos estaba controlado por la facción Eaven. Lo que no controlaban era irónicamente Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles que estaba bajo el control de los Grigori. Lo que era bueno o malo dependiendo de sus circunstancias con Los Ángeles caídos era que valoraban solo las cosas que ellos verían como valiosas. Mientras les dieras lo que querían, estarían listos para hacer todo lo que les pediste. Jason había notificado justo antes de entrar en la ciudad a uno de Los Ángeles caídos que custodiaban la ciudad que él era técnicamente el jefe de un clan de sangre pura del diablo para la ciudad y todos sus lujos ser otorgado a ellos. Tenía que prometer a cambio de un paso seguro ahora y en el futuro un favor al gobernador jefe de los Grigori, Azazel, uno de los hermanos de su abuelo. Podía ver a María sentada al borde del techo de su hotel. Él no temía porque sabía que la protección que había sido encendida por los ángeles caídos aseguraría que nada malo sucediera en caso de que ella cayera. Ella estaba mirando la ciudad y sus luces. Caminó hacia ella y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio. No te odio, dijo suavemente rompiendo el silencio. ¿Qué? No te odio, repitió. Nunca lo hice. ¿Por qué me dices esto? Él le preguntó. Ella le respondió con otra pregunta. ¿Sabes que hablas mientras duermes? Ella habló. Durmiendo, me rogaste que no te odiara y honestamente me dolió, le dijo.
Solo hay una persona que odio y este soy yo. Lo que te dije ese día en la iglesia fue porque quería que vivieras. Ella se volvió hacia él todas esas veces que hablamos, todas esas veces que estuvimos juntos. Me hicieron darme cuenta de algo, Jason. Te mantuviste vivo primero por tu abuelo y cuando murió, querías unirte a él. Dejaste que tu padre casi te matara. Lo habría hecho si yo no fuera quien te encontrara. Si no hubiera dicho lo que te había dicho, me temo lo que te hubiera pasado, Jason. Trató de ignorar las mariposas bailando sobre su estómago y el brazo sintiendo que se sentía por dentro. Él se centraría en ellos más tarde. La razón por la que te odias a ti mismo, ¿es por lo que hice ese día en la iglesia? Él le preguntó. Es parcialmente el caso, admitió. La verdad era que sucedió por mi culpa. Fue porque me enamoré de uno de los 7 pecados capitales. Caí en la codicia, susurró ella. Yo te quería a ti y a la iglesia. Los quería a los dos para siempre en mi vida cuando supe que era algo imposible. Me mantuve indecisa sin hacer nada esperando que las cosas nunca tuvieran que cambiar, le dijo, y es por eso que todo esto sucedió. En realidad, estoy mintiendo. No te prohibí quitarte la vida. No elegí vivir porque temía que morirías. Lo hice por mí. Lo hice porque quería vivir contigo, Jason. Lo hice porque tenía miedo de lo que me esperaba del otro lado, le reveló. Volvió la mirada hacia la ciudad. Con sus ojos, pudo ver a través de cada detalle de los miembros de la multitud. Observó lo que parecía ser un grupo de chicas jóvenes vestidas para lo que parecía ser una fiesta. Vio a un hombre calvo frotar lo que parecía ser un anillo de propuesta en el nerviosismo. Observó cómo 2 niños pequeños corrían y jugaban gritando alrededor de lo que claramente era su padre. Ambos parecían felices y exhaustos. ¿Por qué no dices algo, Jason? ¿Estás enojado? Ella le preguntó. No en absoluto, respondió honestamente. Sentía como si se le hubiera quitado un peso de los hombros, como si fuera un anciano discapacitado que ahora podía caminar a través de un milagro. Estoy feliz de que no estés enfadado conmigo y de que no hayas cambiado demasiado debido a lo que pasó. Sigues siendo tan estúpido como siempre, bromeó. ¿Qué dijiste? María dijo en estado de shock e indignación. Que eras tan estúpido como antes, respondió sin ritmo. No está mal querer, desear. Se volvió hacia ella. Te enseñaron toda tu vida que estaba mal cuando no hay nada más humano que desear algo. No eres tú quien tuvo la culpa. Es este mundo. En un mundo perfecto, en uno mejor, no importaría que yo sea mitad diablo y que tú seas de la iglesia, así que no te enojes ni odies a ti mismo, hazlo hacia este mundo. ¿Este mundo, crees que podría cambiar, mejorar? Ella le preguntó. Creo que podría, mintió su mirada alejándose de la de ella. Eres un mentiroso muy malo, especialmente con el hecho de que eres un demonio. ¿No deberías ser todo suave y con una lengua plateada perfecta? Ella se burló de él. Muchos demonios son malos mentirosos, se defendió. Es solo que nunca se habla de ellos. Claro, dijo con una sonrisa. Suspiró. ¿No lo crees, verdad? Él le preguntó. No. Jason, dijo su nombre recuperando su atención. ¿Sí? Te amo, le dijo. Estoy feliz incluso con todo lo que te conocí, le dijo a Jason mientras sonreía. La luz de la luna iluminó sus rasgos, bañándola en una luz plateada y haciéndola aparecer ante los ojos de Jason como algo divino. ¿Que te bese? Él le preguntó. Su respuesta fue besarlo. Escena. No se suponía que terminara así, reflexionó Jason. Tal vez fue maldecido para perder solo lo que apreciaba en su corazón. Estaba ante una tumba. Aquí yace María Angustias, amada esposa y madre. Su agarre sobre el paquete de ropa en sus manos se apretó. Sabía que debido al hecho de que era un diablo, que la voluntad de María no estaba allí. Las nebulosas multicolores que llegó a reconocer como su alma no se veían por ninguna parte. Lo único que quedaba era un cadáver podrido y frío, pero todavía estaba aquí, tal vez en busca de catarsis. Habían pensado que si uno de ellos perdía la vida, sería por una confrontación con un ser sobrenatural. Tal vez un ángel trayendo justicia divina, por ángeles caídos traicionándolos, por demonios contratados por su padre, o tal vez por cualquier otro ser sobrenatural que odiara a su raza. Parto, había sido la causa de la muerte de María. Algo tan mundano, tan ordinario había sido la razón de la muerte de la mujer que había amado y había tenido la suerte de casarse. Habían podido a través de algunos favores intercambiados con los ángeles caídos, encontrar un lugar apartado donde no tendrían que temer la ira del cielo. Su sueño de comenzar por una vez a vivir y no solo sobrevivir había dejado de existir justo cuando podían alcanzarlo. Estaba en la naturaleza de los demonios destruir.
Esta fue la razón por la cual los poderes o elementos curativos eran tan importantes para su raza. Por eso el clan Fennex era tan rico. Tal vez fue por la naturaleza demoníaca de su hijo, tal vez fue por otra razón indiscernible, pero María desangró hasta la muerte en una cama de hospital. Sabía que podría haberla salvado si hubiera usado una pieza malvada. Solo habría necesitado volver al inframundo y debido a su condición de nuevo jefe del clan Angustias, sabía que los habría recibido de Satanás Belcebú inmediatamente. Le había dicho esto a una moribunda María. Su respuesta fue rogarle que no lo hiciera. Ella le dijo que quería morir como humana. Ella le pidió que respetara por una vez su deseo. Él era el diablo y ella era una ex monja, pero ella había sido la más cruel entre ellos. Sabía que la amaba, lo que su pérdida le haría. Acaban de tener un hijo, un recién nacido que nunca conocería a su madre. Tenía en sus brazos a alguien que sería completamente dependiente de él para sobrevivir, que sería moldeado y moldeado por él. La única figura parental que tenía era su abuelo. Nunca conoció a su madre y de su padre recibió solo dolor y angustia. ¿Cómo se suponía que era un buen padre cuando nunca tuvo uno realmente? Miró al niño en sus brazos. María había sido quien escogió su nombre antes de morir. Ella había elegido a Nicholas. Ella lo encontró apropiado. Miró la forma dormida de Nicholas, que ya mostraba cabello blanco como la nieve en la cabeza a pesar de que era un bebé. No hago lo que estoy haciendo honestamente, habló suavemente a la forma de dormir de su hijo. Estoy lejos de ser el más fuerte o el más inteligente. Traerte a este mundo podría incluso llamarse un perjuicio, debido a lo duro y cruel que es este mundo. Solo puedo prometerte una cosa, hacer todo lo posible para que puedas ser feliz. Se volvió hacia la tumba. Cuidaré de nuestro hijo. Me quedaré con ellos hasta el día en que sientan que pueden enfrentarse al mundo por sí mismos sin importar cuánto tiempo tome. Cuando termine esto, vendré a encontrar tu alma. Se alejó de la tumba. Eras una de las mejores que me ha pasado, María. Hasta pronto, habló antes de dejar atrás la tumba, donde descansaba el cuerpo de la mujer que amaba. Escena. Media igual YouTube que Hiddenju/media. Él había fallado, su hijo muerto y por esto, Jason haría que el mundo pagara con la sangre que pensaba antes de romper los pilares de la tierra controlados por su enemigo. Tejía a la izquierda, volando de manera perpendicular. Él apretó su agarre en su lanza y la arrojó al exorcista. Una sonrisa sláser llena de dientes estaba presente en la cara del santo. Desde la tierra que lo rodeaba, formó una espada golpeando la lanza de Jason, su espada explotando a su alcance y destrozando su piel. Jason apareció ante el exorcista. A su alrededor, la tierra se movía como para proteger a su maestro. Se volvió para cortar la garganta de su enemigo, una lanza apareciendo en su mano justo antes de terminar su giro. El suelo se movió como un líquido y apareció ante el santo tomando el golpe protegiéndolo con éxito dejándose destruir. Una nueva espada apareció al alcance del sacerdote. Hizo un movimiento aplastante con la espada. Los instintos de Jason sonaron en su cabeza. Los siguió moviéndose a la derecha, a su lado, la tierra se abrió en dos como si fuera un océano antes de Moisés. Continuó su camino de destrucción hacia el horizonte donde Jason lo perdió de vista. Volvió su atención al santo que estaba haciendo otra barra hacia él. La tierra tampoco se había quedado inactiva tratando de enterrar a Jason en su salvaje alcance. Su cuerpo se convirtió en un rayo perdiendo el sentido de las reglas del mundo mortal, el mundo tomando un tinte oscuro en sus ojos. Con un empujón de sus piernas, dejó el suelo de vuelta al cielo. El santo había podido, parece deducir que Jason se movería porque Jason se dio cuenta de que el lugar al que se dirigía nunca había estado donde estaba en el instante anterior. El santo había podido deducir dónde se movería Jason a continuación, su barra brillando y cortando átomos que se acercaban a Jason. Al convertirse en un rayo, sabía que no le permitiría esquivar la última vez, por lo que se encontró con el ataque con uno de los suyos. Llamó desde el cielo oscuro sobre él un rayo negro, más caliente y más grande de lo que la mayoría de los mortales habían visto o imaginado. Miles de millones de voltios cayeron del cielo en un sonido de pesadilla, chocando contra el ataque del santo. Los ataques tocaron y el mundo gritó en agonía. El cielo y la tierra se abrieron. Jason fue enviado volando, una montaña deteniéndolo. Se volvió a su derecha y fue recibido por el rostro destruido de uno de los padres fundadores. Se levantó dolorosamente e ignoró los gritos de pánico y miedo a su alrededor. Su mirada estaba enfocada, solo se volvió hacia su enemigo.
Podía ver por su visión que era lo mismo para su enemigo. El santo había cruzado la frontera y ahora estaba entre los escombros de lo que parecía ser un edificio gubernamental. La piel del santo había sido desollada debido a la velocidad que se habían movido, su carne se rompió y los huesos rotos. Sin embargo, Jason pudo ver el Saint sanando lentamente. Solo había dos formas de ganar contra un regenerador. El primero fue traer tal cantidad de fuerza que no podía hacer nada contra ella, para que el regenerador se borrara en un instante. El segundo era traer tanto daño al enemigo que su factor de curación no sería capaz de mantenerse al día. Jason tomó una postura de carrera, su mirada se centró solo en su enemigo y empujó con su pierna enviándose volando más rápido que el sonido, rompiendo detrás de él el monte Rushmore y convirtiéndolo y sus alrededores en escombros. El todavía regenerador santo y Jason se conocieron en el cielo. Cuando él truena, las aguas en los cielos están en confusión, y él hace que las nubes se eleven desde los confines de la tierra. Él hace un rayo para la lluvia y trae el viento de sus almacenes. La voz del santo retumbó. Jason encontró resistencia en su control sobre el cielo, como si estuviera luchando contra una autoridad extranjera. El santo pensó que sus santas palabras podrían ayudarlo contra Jason. Un error tan grave. Se encontraron en el cielo, espadas y lanzas en las manos. Se masacraron entre sí. Jason sintió que la espada del santo mordió por primera vez desde el comienzo de su lucha en su carne. Más que eso, la herida se dejó imbuida en un fuego que quemaba venas, pero Jason no vaciló. Con su barra, abrió el estómago de su oponente e hizo que sus intestinos colgaran en el aire. Los usó como asas, agarrándolos y arrancándolos de la carne del santo antes de patearlo en el cuello, haciendo que su cuerpo se doblara de una manera que uno no debería. Terminó su combo golpeando con la cabeza al santo en la cara, enviándolo volando hacia el océano. No sería del todo correcto decir que solo existían dos formas de ganar contra un regenerador. Había un tercero y era locura, locura por el dolor, locura por la impotencia. Las alas de Jason bateaban detrás de él enviándolo volando hacia el océano. Detrás de él, apareció un camino a través de las nubes. Podía sentir la energía santa del santo, lo que significaba que aún no estaba muerto, un error que Jason pronto corregiría. Vio al hombre santo parado en la superficie del océano. La tierra es del Señor y su plenitud, el mundo y los que habitan en ella, porque la ha fundado sobre los mares, y la ha establecido sobre los ríos. El santo habló. Una ola gigantesca más alta que un rascacielos se precipitó hacia él. Podía sentir la energía santa suficiente para la ola gigantesca. Jason apretó los dientes, cubrió su brazo derecho con un rayo y golpeó la ola con todas sus fuerzas. Jason observó cómo los átomos que componían el agua se dividían violentamente. Él rápidamente erigió un escudo hecho de relámpagos a su alrededor, o al menos lo intentó. El sacerdote eligió ese momento para atacar, tratando de apuñalar el corazón de Jason con una espada. Jason sabía que la energía santa del santo se aseguraría de que su espada eludiera su escudo. Una puñalada en el corazón seguramente significaría perder. La energía santa ya se estaba volviendo loca a través de su carne y sus venas. Eligió esquivar, para resistir la enloquecedora erupción de energía que sería liberada por los átomos de la ola que había golpeado. No un instante después, estaba lleno de agonía. Sintió que sus huesos se rompían, su carne ardía, su cuerpo era enviado trapo. Lucifer solo sabía dónde. Tuvo un breve respiro de su agonía cuando su espalda se encontró con algo robusto. Se quedó en un charco de su sangre. Las llamas que lo cubrían habían desaparecido. Una risa se le escapó cuando se dio cuenta de dónde estaba, lo absurdo de ello. Podía ver la tierra en todo su esplendor. Podía ver una nube de hongo cubriendo una parte del cielo y bañando la tierra en un misterioso resplandor rojo. Ahora estaba en el espacio. Los cráteres a su lado le confirmaron que estaba realmente en la luna. Aquí, las estrellas miraron más de cerca, como si pudiera tocarlas y agarrarlas. Juró que podía ver de pie en la esquina de su visión a su abuelo, su esposa y su hijo. Se sentía agotado. Quería cerrar los ojos, rendirse. Nicholas, María, abuelo, estoy agotado. No estoy seguro de poder lograrlo. Lo siento mucho. Parpadeó y cuando abrió los ojos hacia atrás, lo rodeaban. Lo estaban mirando. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Fue cortado por lo que parecía un shock. Otro lo atravesó. Pasó de esporádico a regular, golpeando a una melodía que no podía entender completamente. Sintió que la fuerza lo sentía, el dolor que sentía desapareciendo lentamente. ¿Cómo? Se encontró preguntando. Estaban muertos. No se suponía que sucediera. Era más que una alucinación. Se sentía real.
No, era real. La muerte, la verdadera muerte está siendo olvidada del mundo de Jason vivo. María habló suavemente arrodillada y acunando su cabeza en sus brazos. El dominio de la muerte, la nada, el infierno, no importa. Mientras estés aquí, nunca nos habremos ido por completo. Su hijo caminó y se sentó a su lado. Tenía en sus manos lo que parecía ser una estrella. Lo colocó en su pecho de Jason y lentamente, comenzó a hundirse. Quería darte esto el día de tu cumpleaños, pero bueno, mejor ahora que nunca, ¿verdad? El niño habló. Te amo, le dijo al fantasma de su hijo. Los amo a todos y lo siento tanto que no pude retrasarme si no los hacía evitar sus fines, habló suavemente. Se puso de rodillas y se puso de pie lentamente. ¿Siempre estarás ahí conmigo? Les preguntó. Su abuelo fue el que le respondió, por supuesto, Jason. Someone Living es una celebración para sus seres queridos que fallecieron. La pelea entre el santo y él solo había durado 1 minuto antes de ser enviado volando a la luna. Ya no podía sentir el límite de tiempo que significaba su pronto final. Su energía demoníaca estaba golpeando a una sinfonía que casi podía escuchar, más fuerte, más feroz, más salvaje de lo que nunca había sido. Jason viviría, ganaría y viviría no solo para sí mismo, sino para todos sus seres queridos. Es hora de que termine esto, les dijo Jason. ¿Qué harás después? María le preguntó. Patricidio, le respondió sin perder el ritmo. He dejado mi trono vacío durante demasiado tiempo. Había sido demasiado pasivo. Puedo sentir que la guerra que me sucedió fue un síntoma, una señal anunciadora. Cambiaré este mundo para que el que se levante de las cenizas de este sea mejor. Los sintió desaparecer de su conciencia. Puso su mano derecha sobre su corazón palpitante. Sobrecarga, susurró. Sintió que algo se arrastraba y crecía bajo su piel al nivel de su frente, atravesaba la carne en una explosión de sangre. El dolor estaba ausente. Sintió que sus uñas se convertían en garras y observó cómo su piel se convertía en escarlata. Sabía que si se había mirado en un espejo, la visión que lo conocería sería la de un demonio estereotípico. Se volvió hacia la tierra donde todavía podía sentir la energía santa de su oponente. La explosión, en lugar de enviarlo al aire, como lo había hecho con Jason, había enterrado kilómetros bajo la corteza de la tierra. La parte del océano en la que habían estado se había vaporizado, dejando una brecha antinatural, un vacío que el mundo no podía llenar. Jason podía verlo extirpándose de la cavidad subterránea llena de magma en la que había caído. El santo parecía un esqueleto quemado, una abominación que no podía llamarse humana. El santo todavía se estaba regenerando, pero estaba claro que estaba sucediendo a un ritmo lento. El santo fue por primera vez vulnerable. El santo miró hacia arriba y Jason sabía que la mirada del santo había conocido la suya. Vio al santo temblar con lo que claramente era una ira apenas restringida. La máscara tranquila y distante que estaba exhibiendo al principio claramente ahora se había ido. El esqueleto abrió la boca y cantó palabras de poder, algo que no debería ser posible con su falta de lengua. Jason, incluso con una distancia de 100.000 kilómetros, lo escuchó. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que se levantan contra mí. Líbrame de los malhechores, cantó el santo. Jason simplemente quiso que una lanza hecha de plasma, de estrellas, apareciera en su brazo derecho. Ahora lo entendió. Las estrellas y los rayos, en su raíz, eran lo mismo. Esta había sido la razón de la atracción de su hijo y él hacia ellos. Por eso su abuelo le había dicho que algún día brillaría más que ellos. Sintió que una presencia divina lo rodeaba, tratando de aplastarlo, de borrarlo. Lo rompió con un movimiento negligente de su lanza. Puso su lanza delante de él, empujó sobre sus talones y saltó hacia la tierra. El brillo de su lanza creció y creció. La lanza bebía de la luz del sol, del calor de su entrada en la mesosfera. El santo lo envió volando hacia él torres de metales imbuidos de energía santa. Jason los atravesó. El santo trató de aplastarlo con el peso de la piel. Jason continuó sin obstáculos como si nada hubiera pasado. El santo envió espinas, construcciones gigantes en armaduras, Jason las atravesó todas y continuó su caída hacia el santo. El santo entendió que nada de lo que le lanzaría a Jason podría lastimarlo, por lo que trató de escapar enterrándose en el suelo. Oh no, no lo haces. Jason gritó. Hilos de relámpagos aparecieron en la punta de sus dedos, cortados en el aire como serpientes de caza y cerrados alrededor de la cabeza del santo. Jason tiró desarraigando al santo hacia él. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en él, y me ayudan, gritó el santo en pánico. La lanza de Jason entró en contacto con el escudo erigido apresuradamente.
Una onda de choque estalló en el impacto, haciendo que el mundo temblara y se derrumbara a su alrededor. La lanza de Jason y el escudo del santo estaban creando una melodía ensordecedora de notas discordantes. ¿No puedes ver? El santo gritó. Mientras él esté conmigo, no ganarás. Así es la realidad. Soy un demonio, dijo Jason al santo. Empujó y el escudo sagrado se rompió. Escupimos la realidad y las reglas que hizo. Otro empujón y la barrera se rompió. En un intento desesperado por sobrevivir, el santo trató de empalar a Jason tratando de apuñalarlo con las espinas en la piel. Se deslizaron inofensivamente contra la piel de Jason. Te dije que te mataría, le dijo suavemente al santo antes de lanzar la lanza al pecho del santo. El santo empalado fue enviado con dolor rompiendo la capa de la tierra después de la capa de la tierra hasta que salió del otro lado del planeta antes de que la lanza en su pecho explotara bañando el mundo en un brillo caleidoscópico. Capítulo 10. El sol saldrá sobre nosotros. Me había ido después de un momento a la habitación del consejo estudiantil. No estoy seguro de que se pueda decir que la amistad que compartí con Sona fue completamente reparada, pero fue mucho mejor que su estado anterior. Esa fue una crisis resuelta por el momento. Ahora, necesitaba tratar con el dragón obsesionado con Bo, Aka y Sei. Estaba caminando sin rumbo, se dio cuenta una parte de mí. Había cosas que sabía que tenía que hacer. Tuve que tranquilizar a mi nobleza, hacerles sentir y realmente estar a salvo. En canon, se podría haber dicho que la mayoría de las cosas que sucedieron eran mansas. Claro, Cocabiel, la Brigada Caos, Rizebim, la alianza de los dioses malvados griegos y los superdemonios artificiales creados por Hades a través del cadáver de Lilith eran problemas importantes, temas que debían ser tratados por el protagonista, pero que siempre se sentían como si pudieran ser manejados. Tal cosa nunca sucedió en el canon. El comienzo de una nueva maldita gran guerra entre seres que podrían destruir fácilmente el planeta, seres que podrían destruir la pequeña tranquilidad que pensé que había ganado. Traté de no pensarlo, pero estaba claro que no estaba transmigrado solo en DXD. Tenía recuerdos hablando de lo interminable, hablando del príncipe del cielo como Michael de Miurgos en lugar de simplemente Michael. Sona había mencionado destrucción y había sido el clavo que confirmaba todo lo que temía. Solo el mundo de DXD estaba lleno de peligros ocultos y obvios, locos listos para crear sufrimiento solo por diversión, pero al final, era un mundo donde al final, se podría decir que el bien, la paz prevaleció. No se podía decir lo mismo de The Sandman, el mundo creado por Neil Gaiman. Un mundo donde las facetas de la realidad habían tomado formas humanoides y eran la familia más disfuncional incluso antes de la relación entre la presencia y sus hijos. Este era un mundo donde para esas entidades cósmicas, podríamos haber sido considerados menores desde su punto de vista que una mota de polvo. Seres cósmicos que incitaron a los soles a destruir planetas solo para esparcir la miseria, que decidieron tu destino desde la creación de tu alma, a eso le encantaba jugar con los humanos solo por diversión o usarnos como representantes para lastimar a los demás. Seres cósmicos que podrían condenarte a una eternidad en el infierno porque te negaste a ser de ellos para siempre. Seres cósmicos que eran estáticos y que solo tenían como miembros relativamente decentes de su familia los conceptos literales de destrucción, muerte y delirio. Podía sentir latidos en mi corazón ese viejo pánico, del que pensé que podía deshacerme. Miedo, lo probé en el aire. Una risa se me escapó. Sona y los demás no fueron los únicos a los que temer. Estaba acostumbrado a ocultarlo. Me preguntaba si la esencia con la que me habían insertado podría cambiar algo. ¿Me permitiría estar en la misma línea que los seres más fuertes de este universo? Si lo necesitara, ¿podría sobrevivir contra uno de los demiúrgicos arcángeles? Mis pasos finalmente salieron del edificio de la Academia Kuo. Pude ver mi nobleza cerca del portal de la Academia. Seguí caminando hacia ellos. Esta familia que había podido tener, ¿podré protegerla? Pude ver la ira escrita en la cara de mi peón. Hacia a su lado tenía su mano derecha entrelazada con su mano izquierda. Frente a ellos, Yuto se apoyaba en el portal, con los brazos cruzados, con el dedo corriendo como si estuviera esperando algo. Akron, Koneko y Gasper no estaban muy lejos de mi caballero. Koneko y Gasper estaban comiendo dulces. Bueno, sería más exacto decir que Koneko lo estaba comiendo y alimentando al mismo tiempo. Koneko era más territorial con su comida que una madre oso con sus cachorros. Esto fue un poco impactante y en ese momento sorprendente en el buen sentido de que ella actuaría hacia Gasper de esta manera. Mi cabeza de peón se rompió en mi dirección cuando casi los alcancé.
La ira que había estado allí comenzó a fortalecerse como si yo fuera la causa de su ira. Era algo con lo que parecía que no podía tratar de lidiar más tarde. Sabía que era posible que se activara una unidad gigante debido a las emociones intensas. No necesitaba un dragón destructivo enojado rojo que destruyera Japón. Ignoré a todos los demás miembros de mi nobleza y hablé con Issei. ¿Estás enojado? Reconocí. Enojado conmigo. Quiero saber por qué, le dije. En canon y de mis recuerdos, este era el mismo chico listo para hacer cualquier cosa por mí porque yo era en sus ojos una mujer atractiva. Fue el niño quien vio cuánto odiaba a Riser y luchó contra el dolor y las llamas por mi libertad. Es el mismo chico que en canon habría sacrificado uno de sus brazos por mí. Necesitaba saber qué había cambiado, que no podía ver. Presidente, desde que me había reencarnado, siempre había sido crisis tras crisis. Vi lo que los ángeles caídos podían hacer. Vi lo que los exorcistas deshonestos podían hacer a la gente normal. Cuando me pasó solo a mí estaba bien con esto. Quería vivir. Siempre estaré agradecido de que me reencarnaste. La cosa es que mis padres son humanos, los otros habitantes de Kyo son humanos. No saben nada y no han hecho nada, así que ¿por qué deberían sufrir? Mi padre es solo un simple hombre de salario y mi madre es una esposa que se queda en casa, pero cuando el presidente del consejo estudiantil dijo que esas cosas horribles sucederían, no niegaste sus palabras. No dijiste que era falso, habló. Porque, desafortunadamente, no era Issei, le dije al niño de cabello castaño, pero eres un miembro de mi nobleza, mi familia. Tus padres vendrán con nosotros. No les pasará nada, Issei, traté de tranquilizar al niño. Sus siguientes palabras se sintieron como si me hubieran apuñalado en el corazón. Es todo culpa tuya, presidente, habló suavemente mirándome a los ojos. Issei, ¿a qué no pronunció su voz llena de advertencias y promesas de violencia apenas veladas? Ella sigue siendo tu rey. El aire ahora estaba lleno de tensión. Siento que literalmente podría cortarlo con un cuchillo. La mirada de Asia viajaba entre Issei y yo como indecisa sobre lo que debería estar haciendo. Los ojos de Yuto ahora eran zafiros afilados dirigidos hacia Issei, mirándolo como si el niño fuera una amenaza. Koneko se había puesto sigilosa ante Gasper como para protegerlo en caso de que algo sucediera. No se suponía que fuera así. ¿Qué extrañé? Una parte de mí me dolía sus palabras porque mi peón, sin saberlo, había estado tan dolorosamente en su ira. Nada de esto habría sucedido, debería haber sucedido. Incluso con la presencia de lo interminable, me hubiera gustado pensar que este mundo habría seguido principalmente el camino del canon. Lo único realmente diferente era mi presencia. Ahora era Rias Gremor y parecía que este cambio era suficiente para que la historia del mundo cambiara. Fue el efecto mariposa en su máxima expresión. Una mariposa agita sus alas en un lado del mundo y en el otro mundo, se produce un huracán. Tal vez, es mi culpa, le dije al chico de pelo castaño. Tal vez esta guerra que no causé directamente es mi culpa. Tal vez es mi culpa que ahora seas un demonio, que tu ignorancia sobre la realidad de este universo se haya ido. Podría devolverte la mayor parte, hablé. No era falso. Yo era un demonio y también tenía la esencia de la adaptación. No lo recordaba por completo, pero sabía que era posible para mí guiar mi propia evolución. Significa que si lo quisiera, podría convertir a Issei de nuevo en un humano. Incluso entonces, todavía cuidaré de ti y de tu familia. Haré todo lo que esté a mi alcance para que no te pase nada. Mi mirada se extendió sobre la ex monja, pero también significaría que perderías lo que ganaste todo este tiempo como un demonio. Tu poder, tus amigos, los que amas. Mis intenciones no podrían ser más claras. Si Issei quería volver a su estado humano anterior donde pensaba que todo era mejor, significaría que tendría que cortar todos los vínculos que tenía con lo sobrenatural o no habría servido a nada. Significaba que Issei perdiera a Asia. Sé lo que estás pensando, pero no sería posible para Asia. A diferencia de ti, ella es conocida por el mundo sobrenatural Issei. Casi fue declarada santa antes de ser excomulgada públicamente como bruja y, desafortunadamente, se asoció con los caídos antes de ser miembro de mi nobleza, le dije al niño. La misma opción no existía para Asia. Decirle que lo dijera me hizo sentir sucio, como un manipulador.
Conocía a Ise, yo creo que lo conocía principalmente. El niño nunca se rendiría en así, al menos voluntariamente. La cara conflictiva que estaba viendo era una prueba de que tenía razón. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien del inframundo venga a evacuarnos, hablé. Recibí un mensaje de la reina de Satanás, Lucifer, de que ella estará allí para asegurarse de que lleguemos al inframundo de manera segura al anochecer, confirmó mi reina a mi lado. Tómate este tiempo para pensar en Issei. Tómese este tiempo para pensar en lo que realmente quiere. No respondas de inmediato. Deja que tu cabeza se enfríe, aconsejé al niño. Bien, escupió antes de comenzar a dejar solo. Lucifer sabía dónde. Asia siguió a su lado. Gasper vino a mi lado y me abrazó. Con su altura de 1,50 m y la mía de 1,72 m, su abrazo alcanza más mi estómago que cualquier otra cosa, pero este abrazo se sintió liberador, liberando como si eliminara un peso. Lo abracé lo mejor que pude y me permití respirar. ¿Estás bien, presidente?, me preguntó. Estoy mejor ahora y es por ti, le respondí honestamente. Gasper era lo único que se podía decir que había hecho bien desde que me reencarné. No estaba en el comportamiento habitual de mi obispo actuar así. Me mostraron mis recuerdos, pero tal vez todo este tiempo, así era como realmente estaba bajo todo, y porque había sido más fácil sellarlo y desbancarlo solo cuando lo necesitaba en canon, tal vez fue la razón por la que había actuado en canon al principio tan recluso, tan ansioso y tímido. Yuto, con eco hablé el nombre de mis otras piezas. Sí, presidente, respondieron al unísono. No veremos el sobrenocturno Q antes de irnos. Quiero que empaques todo lo que te gustaría llevar contigo al inframundo y ayudes a Gasper a hacerlo, les dije. Los vi asentir en la comprensión. Ven, Gasper, dijo con eco suavemente al vampiro abrazándome. De mala gana, el niño se alejó de mí. Tomó la mano que Koneko le había tendido y con los otros miembros de mi nobleza comenzó a irse hacia el edificio del Club de Investigación Oculto, dejando a Keno y a mí solos en el puertas. La Academia Kuo estaba en silencio, desprovista de toda vida. Sona había decidido suspender temporalmente su funcionamiento. Esta academia, mi academia, parecía un pueblo fantasma. El sueño, la experiencia que el yo original había querido crear, de ser parte, no estaba en ninguna parte. Todo está en un ciclo que recordé. Todo tuvo un comienzo. Todo tuvo un final. Era lo mismo para los sueños. Fueron volteados, temporales incluso cuando se les alcanzó. Eso fue lo que los hizo soñar después de todo. Estoy agotado, hablé sabiendo que ahora tenía toda la atención de mi reina. Siempre hay un nuevo problema y no estoy seguro de poder hacer las cosas correctas de la manera que deben hacerse. ¿Es por Issei?, ella preguntó. Rayo crepitó y fue acompañado por un olor a ozono. Podría disciplinarlo por ti, ofreció. No serviría nada. Las cosas podrían volver a casi lo que eran, pero siempre habría algo diferente, roto. ¿Cómo podría considerarlo familia y tratarlo como es un perro desobediente? También está el hecho de que el hacha puede olvidar, pero el árbol no, le dije. Es solo que pensé que las cosas eran mejores, iban a mejorar, le dije. No hago lo que hice o no hice. ¿Cómo se supone que debo arreglar algo cuando no sé por qué estaba roto? No es por ti, Rías, que está enojado. Está enojado porque se siente impotente. Vio de primera mano las atrocidades que podían cometer los seres sobrenaturales con los ángeles caídos. Vio cuán fuertes y destructivos podrían ser los seres sobrenaturales debido al juego de clasificación contra Riser, habló. Todo este tiempo, incluso antes de reencarnarse, se podría decir que actuó como debería hacerlo un demonio. Estaba listo para hacer cualquier cosa para obtener el harem que deseaba tener. Issei nunca había actuado más humano, más asustado, porque esta es la realidad de la humanidad. ¿Por qué había sido capaz de sobrevivir todos esos años? Fue por miedo, ella terminó suavemente. La forma en que estaba hablando, era como si estuviera hablando de algo familiar. Me volví hacia ella. ¿Es lo que realmente piensas de la humanidad? ¿Que lo que los define su existencia es el miedo? Le pregunté. Héroes eligió matar monstruos porque tenían miedo de lo que esos monstruos podrían hacerles. Los humanos odian lo que es diferente porque temen lo que no entienden. Los humanos se matan porque se temen a sí mismos. Ellos discriminan, tratan a sus hermanos como menores, como ni siquiera existiendo, porque para ellos, mirar y reconocer a otros en dificultad es darse cuenta de que el otro es solo un reflejo de ellos, de lo que podrían haber sido, y no hay nada que teman más que esto, respondió. Nunca había pensado que Akeno estaría pensando de esta manera. Nada de mis recuerdos o incluso la novela ligera indicaba tal cosa. Se sabía que Akeno odiaba a otros ángeles caídos, pero estaba claro que su odio no solo estaba reservado para los ángeles caídos.
Si no odiaba a los seres humanos, estaba claro que hacia ellos, sentía lástima en el mejor de los casos y completa indiferencia en el peor. Nunca hablaste de esto antes, le dije. Es cierto, pero las cosas cambiaron, Rías. Cambiaron para bien y para mal. Por una vez, quiero vivir auténticamente, libre, sin arrepentimiento, dijo. Me detuve de hacerlo en el pasado, le pregunté. Nuestras miradas estaban ahora cerradas. Incluso con los poderes inherentes a mi naturaleza como demonio, realmente no podía distinguir o leer en sus ojos lo que estaba sintiendo. Fue tanto una bendición como una maldición. No rías, habló tan suave y dulcemente que me sentí temblorosa. Tú eres el que me dio la voluntad, el coraje para hacerlo. Hablaste de vivir sin restricciones. Vi esto y me di cuenta de que quería hacer lo mismo. Este mundo está cambiando, todo lo que pensé que era irrompible se ha roto. Ahora veo que lo que temía, lo que deseaba es posible. No sé si sobreviviré a esta guerra, así que quiero vivir como si este día fuera el último, me dijo. No te dejaría morir, le dije. Lucharía contra Dios mismo si lo necesitara para todos los miembros de nuestra familia, para ti Aquino. Mi voz se convirtió en un susurro al final. Estaba tan cerca que casi podía tocarla. Podía olerla. Olía a hechizar, no como debería ser un ser vivo. Olía a una impía combinación de ozono, girasoles, rosas y azufre. Esos olores diferentes no deberían haber hecho juntos tal aroma, pero aquí me sentía mareado como si hubiera ingerido una droga. Una de sus palmas tocó suavemente el lado derecho de mi cara. ¿Su mano siempre se sentía tan suave? Me preguntaba en una neblina. ¿Estaba todo esto realmente sucediendo? ¿Debo dejar que esto suceda? El cambio significaba caos e imprevisibilidad. El estancamiento, la falta de cambio significaba estabilidad. Ya había arruinado todo sin querer realmente. Soy un demonio de clase baja, Rías en estado. Más que eso, yo estaba antes de reencarnar a la hija Nepilim del vigilante Barakiel. No se trata de si Rías. Seré si lo deseo o no en el campo de batalla. Por otro lado, eres una heredera de sangre pura, la pequeña adorada hermana de Satanás Lucifer, un poderoso y hermoso diablo. No te permitirán ir al campo de batalla a menos que seas el último bastión de la defensa del inframundo. No me importa que no. No dejaré que nada le pase a ninguno de ustedes. Lo único que importa en la sociedad del diablo es la fuerza. Aplastaré a cualquiera en mi camino para que no te pase nada, le dije. No importaba lo que debería o no debería hacer. Esta nueva familia que acababa de ganar, haré cualquier cosa para no perderla. Ya perdí a mi familia una vez. No quería estar solo otra vez. Sobre nosotros, una parte distinta de mí notó que el sentimiento opresivo traído por el sol sobre mí debido a la naturaleza como una criatura de oscuridad estaba desapareciendo debido a la noche que venía. Era anochecer. Sería solo cuestión de minutos antes de que llegara Graifía. Rías, Aqueno habló suavemente mirando mis labios. ¿Que yo? Sabía lo que estaba preguntando. Era algo de lo que sabía que no podía volver. La miré, a su cabello oscuro enmarcando su cabeza como un halo oscuro, a sus ojos sentí que podía perderme, a sus rasgos perfectos. Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? Le pregunté incluso si sabía la respuesta. No lo hiciste, confirmó sin vergüenza, una pequeña y hermosa sonrisa floreciendo en su rostro. Sí, puedes, susurré suavemente. Cerré los ojos esperando que ella me besara, pero no llegó nada. Abrí los ojos hacia atrás. Aqueno ya no me estaba mirando. Ella estaba mirando al cielo alarmada. Entendí por qué cuando hice lo mismo. Un nuevo sol había aparecido en el cielo, un sol que se sentía divino, vivo y que caía hacia nosotros.